Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Sería el año 1519 cuando Hernán Cortés barrenó sus naves frente a la villa de Veracruz y aquello no tuvo vuelta atrás. Algunos años más tarde, este Hernán Cortés sería distinguido por la corona con el título de Marqués del Valle de Oaxaca, o sea, de Oaxaca. 500 años después, España tenía un cónsul honorario en Oaxaca, o sea, en Oaxaca, y se llamaba Aldama, mire usted por dónde. Y aunque cualquier comparación entre los dos personajes es blasfema abiertamente, sin embargo hay que decir que hoy Aldama ha barrenado las naves también. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás porque todo lo que ha contado Aldama por esa boca significa no solo que pone de relieve la corrupción en el seno del gobierno de Sánchez durante las cosas de la pandemia y todo esto, no, es muchísimo más. Muchísimo más. Aldama ha dibujado un panorama de corrupción sistémica, es el término además empleado canónicamente, ¿verdad?, que afecta al presidente del gobierno, a su señora esposa, al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, al anterior secretario de Organización y ministro de Fomento, el señor Ábalos, por supuesto al amigo Koldo, y además a los ministros de Hacienda, Interior, Ángel Víctor Torres, hoy en Política Territorial y Memoria Democrática, a la ministra Rivera, y sé que he movido alguno, pero da lo mismo porque es todo, es el conjunto. Después de lo que ha contado hoy Aldama, en cualquier país decente el gobierno dimitiría, o sea, no se puede sostener. Este gobierno no ha dimitido seguramente porque este no es un país decente, o al menos quienes mandan no son los decentes que el país necesitaría, pero no pueden seguir ni un minuto más. Es el momento de mirar no al PSOE, que ya sabemos cómo es el PSOE de Sánchez, de mirar a sus socios, es decir, el PNV, Esquerra, Bildu, Juntos por el Mal, Sumar, toda esta gente son cómplices objetivos del mayor caso de corrupción de la historia de España. Usted podrá decirme, bueno, que Aldama puede haber mentido. De hecho, el argumento fundamental del gobierno ha sido eso. Bueno, este es un personaje que se ha inventado una historia porque tiene que defenderse de las... Vale, todo lo que usted quiera. La noticia de hace apenas una hora y media es que el juez ha decidido poner en libertad a Aldama, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, repito, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, con el argumento de que la contribución de Aldama ha sido sincera. Y ahora que me expliquen en el gobierno qué es eso de que este hombre miente. Contribución sincera y naves barrenadas. Aquí puede pasar de todo. 21:48, 20:48 en Canarias. Se puede usted imaginar que el programa de hoy va a ser fundamentalmente monográfico Aldama, ¿verdad? Aunque hablaremos también de otras cosas. De momento, titulares. Bueno, vamos a empezar contando lo fundamental para que todo el mundo sepa dónde estamos. ¿Por qué es tan importante que Aldama haya hablado? ¿Cuáles son los casos por los que está investigado? ¿Cuál es el caso por el que está en la cárcel? ¿Por qué sus declaraciones tienen tanto relieve? Vamos a ver esto y lo vamos a ver en compañía de una de las acusaciones particulares, que ha sido la de Vox. Doña Marta Castro estará esta noche con nosotros para guiarnos por el laberinto del proceso judicial. ¿Repercusiones políticas en la oposición? Bueno, pues Vox, según salían de la vista, han pedido imputar a Sánchez y a varios ministros, y Feijóo ha pedido una moción de censura. De momento, ahora veremos lo de Feijóo. De momento lo de Vox se sustancia ya, porque además, si no me equivoco, el juez Ismael Moreno ha solicitado enviar al Supremo parte de lo que está investigando de la trama de hidrocarburos. O sea, esto está empezando a crecer y a expandirse en todas direcciones. En el proceloso lío judicial, ya digo, nos guiará Marta Castro. Y luego, efectivamente, está lo de Feijóo, que ha pedido moción de censura contra el gobierno para salir rápidamente, por otro lado, del bochornoso episodio en el que él mismo se había metido con la votación a Teresa Rivera como vicepresidente de la Comisión Europea. Porque el Partido Popular ha votado que sí.
va a votar que no después. Pero quiero recordar que en la votación en la que cada grupo parlamentario del Parlamento Europeo estaba representado por un solo señor, por su jefe de filas, que representaba al conjunto del grupo europeo, Manfred Weber no dijo, voto que sí todo mi grupo, menos el PP. No, no, todos, PP, español, también. Bueno, el asunto es que esto le ha venido a Feijóo de perlas, porque mire, resulta que además Teresa Rivera también está dentro de los salpicados por el tsunami Aldama. En el apartado más, digamos, torrente de todo este asunto, hoy hemos de ocuparnos de las chicas de Ábalos, porque ahora también ha aparecido una Miss Asturias. Vamos a ver, lo importante no son las chicas, bueno, esto también va en gusto, ya entiendo, no, pero lo importante es que básicamente el sistema consistía en mantenerlas con dinero público. Y hombre, todo tiene un límite, ¿no? En fin, lo veremos. Y pasaremos por la cuestión de la inmigración, porque siguen apareciendo cifras que la verdad, vamos a ver, en este momento el 58% de los inmigrantes en España vive sin trabajar. Hablamos de los inmigrantes legales, o los que están empadronados al menos, de los ilegales ya ni hablamos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir, por una parte, que efectivamente habrá mucho trabajo sumergido, claro, sí, efectivamente, y luego que el cuento este de que vienen a pagarnos las pensiones, ¿esto qué es? Bah, esto es un sin Dios, ahora lo contaremos. Lo contaremos en compañía de nuestros contertulios de esta noche, don Juan Antonio de Castro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues bueno, viendo el espectáculo, ¿no?, que nos toca hoy, porque cada día toca un espectáculo más deprimente. Y es difícil mantener el optimismo y seguir creyendo en nuestro régimen del 78 y en seguir creyendo en la partitocracia. Hay cosas que empiezas a dudar, ¿no?, en cierto modo. Porque si parece ser que por mucho que ocurra, por mucha corrupción, el problema de esta gran corrupción, si sigue adelante, si las mayorías hacen que se apruebe el déficit y que luego vengan los presupuestos, estos tiran hasta el año 27, sin que la justicia lo pare, porque yo creo que es la que de verdad podría pararlo ya es la justicia, pero no la política. Si eso sigue así, pues hemos llegado a tal nivel de corrupción aceptada en los grandes partidos de este país que no tenemos prácticamente futuro con este sistema. ¿Por qué? Porque nos pasa un poco como la gente que es del Madrid o del Atleti, ¿no? Tú no cambias de equipo porque tu equipo le saca muchas tarjetas rojas. Tú eres siempre del mismo equipo y punto. Y da la sensación que estamos bloqueados y que le viene muy bien a los que están ya gobernando, seguir gobernando todo lo que puedan políticamente y sin romper la baraja. O sea que si la justicia no lo para, me da la sensación que nos vamos a una crisis de la partitocracia y de la democracia española muy gorda en el medio plazo. Ojo al asunto PSOE específicamente, porque luego lo veremos en una parte de lo que ha contado Aldama, en la que no ha querido desplegarse, es la del cupo PSOE, el cupo regional. Es decir, la participación de las oligarquías locales del partido vía mordida en contratos públicos. O sea, digo que ojo porque seguramente habrá algún socialista que diga, pero bueno, qué vergüenza es esta, yo que soy un hombre honrado. Sí, pero más bien estoy imaginándome la reacción de quienes pudieron optar a ese puesto directivo y no llegaron, o bien llegaron y no se les comunicó la posibilidad de cobrar. Aquí va a correr de todo. Bueno, Juan Antonio, bienvenido, buenas noches. Don Óscar Rivas, ¿cómo estás? Buenas noches, José Vier. Pues encantado de estar aquí con vosotros. Soy más optimista que tú, Juan Antonio. Yo soy un gran aficionado a las series televisivas y todas las series, duren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temporadas, tienen un patrón común. El capítulo final de la temporada, marca la expectación para el inicio de la siguiente. Pasen los meses que pasen, tú recuerdas cuál fue el final del capítulo anterior y estás deseando que empiece la temporada siguiente. Bien, para mí este es el capítulo de esta temporada, el capítulo final de esta temporada. Y es el principio del fin de este gobierno. O sea, que yo me siento muy optimista. Y espero que no solo sea de este gobierno, porque en un país normal debería serlo también del Partido Socialista Obrero Español, igual que lo fue en Francia, igual que sucedió en Italia. Y se debiera plantear una refundación de la izquierda, desde luego, imposibilitando la posibilidad de la presencia del Partido Socialista Obrero Español. Y te agradezco mucho que hayas hecho la mención a la partitocracia, porque quiero expresar mi agradecimiento al Toro TV y este programa en particular por haber difundido el acto que se celebró el martes con motivo del centenario del nacimiento del fundador
Gonzalo Fernández de la Mora, de Razón Española, ¿no? Él fue el que escribió un libro que para mí es emblemático, que se ha vuelto a editar este mismo año, y es La partitocracia. El acto fue magnífico, las intervenciones fueron espléndidas y había muchísima gente y gente muy joven, con lo cual yo creo que las cosas están cambiando, incluso dentro del ámbito intelectual. Hay una inquietud potente dentro de los jóvenes y se abre un momento muy interesante dentro de la derecha intelectual española. Óscar Rivas, bienvenido, buenas noches, muchísimas gracias. Don Alejo Vidal Cuadras. Buenas noches. ¿En qué lugar más complicado nos hallamos? Sí. Ahora que estaba contando, Óscar, lo de Fernández de la Mora, tú debes conocer la Fundación Tomás Moro, claro. Sí, claro. Bueno, pues yo he dado allí alguna conferencia y la última que di, el actual presidente, que es este ilustre militar, es Pardo de Santillana, me regaló las obras completas de Gonzalo Fernández de la Mora. Y entonces yo llegué a casa con el regalo. En la carretilla, imagino, porque las obras completas de Gonzalo... En fin. Sí, es decir, carretilla no, pero digamos que mi capacidad de sostener peso estaba bastante al límite. Y entonces mi mujer dice: ¿dónde vas con eso? Porque tú sabes que las mujeres cuando llegan Nos a pasa casa a todos, con nos pasa a cosas, todos. no quieren Máxima. cosas. Ellas lo llaman trastos. No traigan más trastos, ¿no? Son libros. Y hoy tienen razón, porque a uno le van regalando cosas, ¿no? Y vas poniendo allí cosas, algunas un poco kitsch, ¿no? Y entonces se enfadan con razón, ¿no? Bueno, entonces cuando llego yo era una caja, pero una cosa tremenda. Te diré que ahora está en una librería y ocupa más o menos todo esto, ¿no? Entonces te das cuenta de la ingente obra de este hombre, ¿no? Sí, enorme, enorme. Porque era realmente una cabeza privilegiada, ¿no? Y entonces, hablando ahora de Ábalos y Koldo y Sánchez y toda esta patuleía, es imposible no comparar. O sea, es imposible no comparar. Entonces, uno piensa en eso, en Gonzalo Fernández de la Mora, piensa en Federico Silva Muñoz, piensa en los López, ¿no? Piensa en López Rodó, por ejemplo. López Rodó, por ejemplo. Claro, la gente de una calidad personal intelectual. Piensas en don Vicente Mortes Alfonso, piensas en todos aquellos próceres, porque eran próceres, Muchos. que tenían unas carreras profesionales, académicas impresionantes. Cantidad de oposiciones, Que todo, además, es una cosa... sí, pero perdona, autores de libros estupendos, una gente de una categoría personal, de una honradez acrisolada. O sea, no se les podía ocurrir. Pero, o sea, la sola idea de robar una peseta les hubiera salido urticaria por todo el cuerpo, ¿no? ¿Os recuerdas esos presidentes de Caja de Ahorro que iban en su propio coche a la caja? No cobraban. ¿Por qué? Dirás tú, hombre, es que eran muy ricos. Sí, eran ricos por su casa y por su trabajo. Y entonces eran presidentes de la caja como un honor, como un servicio a la sociedad. Eran unos tiempos, bueno, yo era muy jovencito, claro. Entonces, y comparas con lo de ahora, con esta chusma, que no llega a chusma, es un chusmilla. O sea, y dices tú, Chusmilla. ¿dónde hemos llegado? ¿Qué nos ha pasado? Entonces, yo estoy con Óscar, que la serie está llegando al final. Ojalá. Y tenemos que hacer todos una reflexión muy, muy seria. Tenemos que devolver a España al sitio que merece. O sea, no. España objetivamente no merece estar donde está, donde la han puesto esta gentuza. Qué resetear. O sea, cada español, los que nos están viendo, yo les invito a que reaccionen, a que se movilicen, a que se tomen conciencia de que nuestro gran país, porque es un gran país, tiene que estar donde merece. Y hemos de acabar la serie, Óscar. Sin que gane el malo, sin que gane el malo. Hay que acabar, acabar. exactamente. Que sea el último. Los malos han de ser castigados y España
ha de volver a su sitio al que le corresponde, que es a la vanguardia de Europa, ¿no? Don Alejo, bienvenido, buenas noches. Con nosotros en la mesa hoy, y se lo agradecemos infinito porque es imprescindible tener al guía para entrar en este bosque. Doña Marta Castro, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pues nada, muchas gracias por invitarme y como decíais todos, pues la comparativa, o sea, vengo del lugar más zafio, el juzgado con toda esta chusmilla, como decían, y en cambio me vengo aquí rodeada de ilustres cabezas. Esto es una buena entrada, sí, señor. Así que encantada. Gracias mil, Marta Castro, hasta esta mañana. Hay que invitarla más. Sí, te necesitamos más. Sí, Nada, a disposición. Porque a sus servir. juicios objetivos sobre nosotros, creo que son muy constructivos. los necesitamos. Marta ha estado esta mañana como acusación particular fuera de la sala, pero en la vista. Es decir, que lo podéis ver desde fuera lo que estaba pasando allí. Así que me parece que todos tenemos ganas de preguntarle qué cara tenían. Pero bueno, eso nos lo va a contar Marta. Marta, después, antes tenemos un envío urgente para el Palacio de la Moncloa y algún otro ministerio de desfibriladores en masa. Adolfo Albisto, buenas noches. Buenas noches. Sí, más vale que les mandes. Hoy me han dicho... Tensiómetros. También, de todo. Hoy me han dicho 120 desfibriladores. Digo yo, 120, luego es número de diputados, ¿no? Del PSOE. Entonces digo, a lo mejor es por eso, pero no lo tenía claro. Bueno, pues el desfibrilador. Mirad, siempre insistimos en las comunidades de vecinos en tener el desfibrilador, ¿no? Porque es súper fácil de utilizar, porque lo tenemos en la vitrina, pasa algo y tal. ¿Sabéis un sitio también que lo digo para que aquellos que nos escuchéis en los restaurantes? Además ahora vienen las fiestas, nos reunimos, se come de más. Y realmente para una empresa también es una inversión que es ya para toda la vida. Tú tienes tu desfibrilador en el restaurante, los que vamos al restaurante vamos a estar muy cómodos de estar allí porque sabemos que nos están cardioprotegiendo, y si ocurre, pues estamos en la misma circunstancia que se ocurre en una casa, que hasta que llega la ambulancia tarda un tiempo y podemos actuar. Así que también hay lugares que, por favor, los restaurantes, que nos reunimos, que estamos muchos, que tenemos a lo mejor 40, 50 personas, que no es obligatorio, pero aunque no es obligatorio, ese empresario que quiera cubrir a sus clientes y a sus propios empleados, pues también lo pido. Y luego hay lugares que siguen sin ser obligatorios, pero que también, lugares donde se hace deporte, ¿no? O sea, donde se está jugando al pádel, ¿no? Y todas estas cosas, que oye, pues a lo mejor podemos tener esa desgracia, ¿no? Pues también creo que deberíamos de tener un desfibrilador, sobre todo sabiendo que es súper sencillo de utilizar, que cualquier persona lo puede utilizar, que es cogerlo, que es abrir, le das a un botón, te explica, pones las dos pegatinas, esperas, si hace falta hay que darle la corriente, si no, no va a pasar nada. Pero cuando llegue ese servicio de emergencia, que ellos lo que siempre dicen, por minutos no hemos podido salvar a esta persona, pues esos minutos que los hayamos ganando usando el desfibrilador. Y si no ha pasado nada y no ha habido que apretar, de todas formas el aparato ha sacado un electrocardiograma del paciente. Cuando llegan las urgencias lo sacan y lo miran. O sea, lo han pensado todo. Adolfo, gracias. No suelo entrar en este tema, pero permitidme que lo haga en esta ocasión. Va a pagar el anuncio este. No. Hace unos días, porque me pasó a mí, ¿no? Hace unos días, celebrando la festividad de la Hispanidad con mis padres, estábamos en un restaurante y se empezó a sentir mal. Mi padre es razonablemente joven, tuvo un repunte de tensión, lo supimos después, pero le ocasionó una sordera súbita. Es decir, por muy poco que tardara la ambulancia y el SAMUR, que son bastante eficaces, tardó lo suficiente como para que no pudiera recuperar el oído. Con lo cual, como no quiero que le pase a la gente lo que le pasó a mi padre, pues me parecía importante dar testimonio. Muchas gracias. Pues 900-730-061, usted llame, no se lo van a coger a estas horas, no se preocupe, le van a devolver la llamada porque su número queda registrado y usted lo pregunta absolutamente todo. Y pregunta también, por cierto, el descuento que tiene como espectador del Toro Televisión y que no se le olvide el tensiómetro de regalo. Adolfo, gracias. Vámonos a la policía. A la vuelta empezamos con el notición del día, del mes, del año, quizá de la legislatura. El gobierno que llegó, creo que son 2.365 días desde la moción de censura contra Rajoy. El gobierno que llegó diciendo que venía a limpiar a España contra la corrupción del PP. María Jesús Montero, ¿dónde tienes el bolso? Bueno, venga, Publi, y a la vuelta lo vemos. Si te interesa el mundo del trading de futuros, tenemos una promoción que no puedes dejar pasar. Con AvaTrade obtienes tus 25 primeras operaciones sin comisiones cuando abres una cuenta y realizas tu primer depósito.
esta es la oportunidad perfecta para empezar a operar con futuros en activos clave como el petróleo, el oro o el SP500. Recuerda que esta promoción está disponible solo por 90 días desde tu primer depósito. Regístrate ya en AvaTrade y comienza a operar sin preocuparte por las comisiones. ...22:10, 21:10 en Canarias. Enseguida empezamos con el caso Aldama. Estoy pensando, venga, pues todavía no. Paula Cruzado, Cápsula Club, muy buenas noches, ¿cómo estás? Ea, mírala, en la cápsula. Muy buenas ¿Qué tal? noches, pues aquí estamos, nada, me cuelo como cada semana para poneros al día sobre las actividades que tenemos en el Club de Amigos, que las voy a recordar muy rápido, que sé que tienes hoy muchas. Sí, de hecho están empezando a tirarme lechugas ya y de todo el público esperando que empecemos con este asunto, pero lo del club es muy importante, porque si aquí podemos contar estas cosas es porque gracias al club estamos abiertos, es decir que vamos a ello. Sí, venga, vamos allá. El martes día 26 de noviembre a las 7 de la tarde estamos con dos grandes del Valle de los Caídos. Estamos con Luis Felipe Utrera Molina y Pablo Linares, que nos van a hablar del pasado, presente y futuro del Valle. Que el Valle siempre es noticia y nosotros que con estas conferencias siempre aprendemos algo. Así que animo a todas aquellas personas a que se apunten, a que vengan con nosotros. El viernes 29 de noviembre a las 8:30 de la tarde, debates en Libertad en Murcia. Son citas importantes. ¿Por qué? Porque hablamos en libertad, debatimos, nos juntamos, somos, como aquí nosotros siempre decimos, bueno, pues hablamos en libertad, defendemos nuestras posturas y estaremos con José Ángel Antelo, Luis del Pino, Javier Borrego y don Julio Arita. Que sepas que eres la primera persona en el mundo que ha conseguido tapar a José Ángel Antelo porque te habían puesto ahí, bueno, con lo alto que es, ¿verdad? Te habían colocado justo encima de él. Esto es en Murcia, porque los yo cuatro. soy muy pequeña. Claro. Siguiente. Bueno, decía que después de la tertulia tendremos una cena que nos lo pasaremos muy bien. El viernes 13 de diciembre cuento contigo, José Javier Esparza, para Debates en Libertad en Barcelona. Haremos un especial Navidad porque ya estuvimos antes de verano, fue todo un éxito. La gente nos pide que volvamos y allí estamos, el próximo 13 de diciembre a las 8:30 de la tarde. Perfectamente. Y antes de... Eps. Ay. Sí, adelante. No, que antes de despedirme, Esparza, quiero que la gente sepa lo importante de este medio de comunicación. Tú lo nombrabas antes. Yo les animo a todas aquellas personas que nos están viendo hoy que cojan los periódicos mañana y que comparen la información que da este medio de comunicación con los que dan otros medios de comunicación. Que, bueno, pues no dicen la verdad, no quieren decir la verdad, ayudan a que sigamos en esta mentira constante, en esta desinformación que se les caracteriza a este gobierno y como cada día necesitamos que seamos más, necesitamos que se den de alta en el Club de Amigos del Toro Televisión o que hagan una donación. También les invito a todas aquellas personas que quieran optar por esta segunda opción o que son socios del Club de Amigos, decirle que tanto las cuotas como las aportaciones se consideran donaciones y las hacen antes del 31 de diciembre, podrán disfrutar el 80% de su desgravación, de su cuota que hagan por un importe de 250 euros. Es decir, si tú aportas 250 euros al Club de Amigos, te devuelven el 80% de la donación. Es decir, 200 euros. Pagarías 50 euros anuales. Paula Cruzado, muchísimas gracias. Gracias conste a ti que eso de animar a la gente a ver otros medios de comunicación era pura retórica, no tenía una, no era ni mucho menos una finalidad prescriptiva. No, señor, que no, que ninguno más. Paula, gracias mil. Venga. Gracias. Hasta luego. Bueno, vamos a ver lo de hoy, lo de Aldama, que ha llegado y ha depuesto. Bueno, empezando por el principio. ¿Por qué estaba allí? Claro, porque no estaba allí por lo de Koldo. No estaba allí por lo de Begoña. Aldama estaba allí, estaba en la cárcel por otras cosas. Es en la cárcel donde le han pasado cosas que luego comentaremos. Y si hoy iba ante el juez, era por esto. No son una, ni dos, ni tres, sino 4 las causas en las que está implicado Víctor de Aldama. 4 frentes abiertos que no son pocos. El primero es el de las mascarillas, el del caso Koldo,
Una trama dedicada supuestamente a cobrar comisiones ilegales con contratos públicos millonarios durante la pandemia. 2 adjudicaciones de 32,5 millones de euros firmó Ábalos, de las cuales Aldama se metió al bolsillo 5,5 millones como comisiones por ejercer de intermediario. Vamos ahora con la trama de los hidrocarburos, la llamada trama del fuel, por la que está en prisión. Esto lo decide otro juez de la Audiencia Nacional, el juez Santiago Pedraz, tras defraudar 182 millones de euros. Aldama y su socio, Claudio Rivas, crearon una red de empresas para eludir el pago del IVA en la venta de combustible. Lo vendían a través de una operadora, le aplicaban el 21% del IVA a las distribuidoras, pero luego ese IVA nunca era declarado e iba directamente como beneficio para la trama. Air Europa firmó un contrato con Aldama para que intermediara en la recuperación de la empresa y lo hizo. La conclusión a la que llega la UCO es que el comisionista se valió de su relación con Koldo y con Ábalos para influir en las ayudas que finalmente recibió la compañía aérea. 475 millones de euros. Sin embargo, 2 meses antes ya había comunicado a la secretaria de Javier Hidalgo, el entonces consejero delegado de Air Europa, que el rescate iba a ser aprobado. Y por último, su rol en la visita de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a España en 2020 no pasa desapercibido. Él estuvo presente ese día en el aeropuerto de Barajas. El encuentro con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, lo organizó el propio Aldama. Se reunieron dentro de su avión y después, tras acordar Marlaska una zona de seguridad, según ha contado hoy Aldama, ambos bajaron del avión, también lo hicieron 12 maletas y Aldama, que iba en ese jet privado de la venezolana. Así que tenemos toda esta panoplia y oriéntese 3 jueces distintos. Peinado está con el asunto Begoña, Ismael Moreno está con el tema Koldo y los hidrocarburos los tiene Pedraz. ¿Se ha perdido usted? Yo también. Menos mal que está aquí Marta Castro. Lo que hoy era una declaración ante el juez que lleva el asunto de los hidrocarburos. Exacto. Y él ha dicho, quiero cantar y voy a cantar no solo la Traviata, sino también Don Carlo, Werther, en fin, todo el repertorio. Bueno, y aún así creo que se ha quedado corto, porque tengo la sensación de que tenía muchos más datos de los que ha dicho. En la declaración que afecta principalmente a la investigación de los contratos de Koldo y su relación con Ábalos, ha mantenido, por supuesto, la implicación del propio Pedro Sánchez. Es lo más relevante. El resumen de toda la declaración es la confirmación de que el uno que aparecía en el atestado se refería a Pedro Sánchez y que estaba al corriente de todo y cada una de las cosas que hacía el propio Aldama. Lo que es interesante es que este uno, sin H, con H en otras cosas, no está en la cuestión de los hidrocarburos. Está en otras causas, ¿no es así? Quien sí que estaría en hidrocarburos sería en todo caso los ministerios implicados en las concesiones para la importación, que serían Industria y Economía en principio, ¿no? Y puede que transición ecológica. Sí, claro, la de Rivera. Es decir, que está todo tan mezclado que al final estamos hablando de que el asunto de hidrocarburos no ha sido solo la golfada de comprarlos y tal, y luego quedarse el IVA y todo eso, sino que forma parte del conjunto de corrupción en el entorno del gobierno. Como decía antes Óscar, esto puede ser que sea no el episodio final de esta temporada, que bastante es, que es la imputación de Sánchez, como nosotros hemos pedido hoy, la imputación de Sánchez y de los 4 ministros afectados. A esto teníamos que añadir, además de los 4 afectados, Marlaska, Rivera, Torres y Montero. Debemos añadir los que ya tienen una querella en el Supremo pendiente, Illa y Armengol, también por lo mismo. Claro. Pero creo que lo que saldrá todavía de hidrocarburos, hay una parte que sigue con un secreto sumarial e investigando. La UCO sigue investigando la ingente cantidad de información que salieron de los correos y de los teléfonos que incautaron, más de 10 unidades, y también hidrocarburos sigue bajo secreto. De ahí yo creo que las conexiones internacionales, que son otra de las cosas que desde mi punto de vista ha faltado profundizar en esta declaración, que son la conexión directa con Venezuela, la conexión directa con República Dominicana, la conexión directa con México. Efectivamente, porque él ahí lo que ha hecho ha sido señalar un poquito el capote, ¿verdad? O la muleta, mejor dicho. Eso es. Pero sin entrar al fondo de la cuestión. Eso es. En el procedimiento que ha declarado hoy ha quedado muy limitado a lo que le afectaba de la UCO y, como bien dices,
pues ha apuntado, pues porque tiene que dar más de su información si quería llegar a un pacto, como hemos visto que ha llegado hace unas horas con la notificación del auto de salida de prisión a instancia de Fiscalía. Le recuerdo que efectivamente la noticia de las últimas horas, de un par de horas, es que Aldama está en la calle, está en libertad, a petición de la Fiscalía Anticorrupción. El juez ha concedido, Pedraz ha concedido esa libertad, por supuesto con medidas cautelares, y lo ha hecho porque considera que su contribución a la justicia ha sido sincera, textualmente. Y que esto lo voy a subrayar varias veces, sobre todo cuando escuchemos lo que han dicho en el PSOE. Un elemento más que metemos encima de la mesa y enseguida abrimos comentarios es, vamos a empezar de arriba abajo, es lógicamente el apuntar a Sánchez, claro, porque es que esta es la clave de la cuestión. Y sobre este punto Aldama ha contado cosas muy interesantes. Vamos a verlo. No ha aportado pruebas, pero asegura tener todo documentado. No voy a aclarar. Víctor de Aldama dice que su encuentro con Sánchez en un mitin del PSOE no fue fortuito, que acudió invitado por el exministro Ábalos y su asesor Koldo García porque, recalca, Sánchez le quería conocer. Para nada, esa foto se hace en un sitio reservado en el que solamente estamos el presidente, Koldo y yo. El presidente siempre ha evitado entrar en detalles sobre este asunto. Señor Sánchez, ¿podría decirle a los españoles cuántas veces, dónde y sobre qué hablaron usted o su mujer con el señor Víctor de Aldama? Bueno, sobre eso, ¿qué quiere que le diga? Lo he dicho ya. Declaraciones que hizo tan solo 3 días antes de que se publicara la imagen. Ferraz respondió entonces, borrando de la red de Flickr todo rastro de aquel mitin. Desde entonces en el PSOE salieron en defensa de Sánchez. Los que somos cargos públicos, políticos, nos hacemos miles de fotos. Lanzaron una campaña incluso a través de las redes sociales y desviaron la atención hacia antiguas amistades de Feijóo. Marcial Dorado. Aldama, en su declaración ante el juez del caso Koldo, Ismael Moreno, ha afirmado incluso que Sánchez le llegó a felicitar por todo lo que estaba haciendo. Y aunque hubiese negado que se conocieran, el comisionista dice que mantuvo hasta 7 encuentros con su esposa, Begoña Gómez, y en Moncloa. Todos ellos en relación a Guacalúa, filial de Globalia, que firmó un acuerdo de colaboración con el Instituto Empresa. Y afirma que en uno de ellos incluso estaba presente la vicepresidente tercera Teresa Rivera, para impulsar un proyecto para la España vaciada. En su testimonio, Aldama asegura incluso que ejerció como mensajero de Sánchez en hasta 3 ocasiones, porque tal y como le aseguró Koldo García, ex asesor de Ábalos, el ministerio les quedaba grande. ¿Quiere usted ver cómo ha sonado la voz de Aldama en la sala? Sí. He publicado una foto, usted lo habrá visto, con relación a ese día en el Teatro de la Latina. Esa foto imagino que no fue subrepticia, ¿no? Bueno, esa foto... Ni de encuentro fortuito. Para nada, esa foto se hace en un sitio reservado en el que solamente estamos el presidente, Koldo y yo, en el que el presidente me dice, palabras textuales, gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado, y le digo, no tiene que darme las gracias, y dura poco más la conversación. Salgo, el presidente se queda hablando con Koldo, no sé de qué, y al momento, al 30 segundos, sale Koldo y sale el presidente. Y decir, fortuita no es la foto. O sea que se provoca ese encuentro a los efectos de que le agradezca, agradecer el qué. Las gestiones tenía que ver con el tema de México y del viaje que al día siguiente se planificaría. Otra cosa interesante que ha contado es que quien coloca a Koldo con Ábalos, pero no es Ábalos, es él, es Sánchez. Pues, efectivamente es verdad que quien tiene la relación con Koldo era Sánchez antes que Ábalos, en fin. Bueno, ¿y qué ha contestado Sánchez? Lo vemos ahora mismo. Las declaraciones de un presunto delincuente que está en prisión preventiva, que ha salido para testificar ante la Audiencia Nacional, pues me merece el crédito que tiene, ninguno, porque tendrá que ser el señor Aldama quien pruebe esas insinuaciones y esas acusaciones. Yo desde luego le puedo garantizar que estamos tranquilos, seguro lo hace, para desviar la atención, sembrar dudas y tapar pues lo que aparentemente parecen unas ciertas actividades delictivas por parte de este personaje. Pues Marta, a la Fiscalía sí que le ha parecido que tenía sustancia lo que ha contado. Hombre, y al juez. Y al juez, efectivamente. Y que es el que además tiene un auto ya de inicio por organización criminal
O sea, no es que haya malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, es que hay organización criminal, que eso es lo que me parece el detalle esencial, que el juez haya calificado de esa manera después de la investigación de la UCO. Entonces, ¿qué significa? Ya lo hemos hablado aquí en alguna ocasión. Significa que hay una jerarquía, que hay unas instrucciones, que hay una finalidad que premeditada y previamente se ha consensuado, o sea, están concertados para delinquir, como dice la jurisprudencia. Entonces, aquí van saliendo cada uno de los integrantes o de los participantes en la medida en la que unos son colaboradores necesarios, como puede ser hasta Begoña Gómez, otros pueden ser cómplices directos, otros se llevan beneficio, algunos no, unos lo esperarían y lo recibieron, otros igual lo esperaron y no lo recibieron, pues eso queda todavía para ver. Alejo, Óscar, antes de entrar en ministros y ministrillos, ¿cómo veis el percal? Bueno, yo creo que el cuadro está bastante completo, ¿no? Es decir, Víctor de Aldama es un personaje que responde a un perfil bastante característico en las tramas de corrupción de estados que han alcanzado ya un nivel de degradación como el que ha conseguido Pedro Sánchez para España, ¿no? Y todos estos personajes, se les suele llamar conseguidores, ¿no? Están especializados en obtener determinadas, cumplir con determinados objetivos relacionados siempre con dinero público y moviendo grandes sumas de dinero y cobrando pues comisiones muy sustanciosas que comparten con aquellos responsables políticos que están implicados en el asunto que se trate, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando el presidente le dice: estoy informado de lo que haces y te lo agradezco mucho. Claro, esto solo, fíjate, solo esto, limitémonos a esto. Yo nunca he estado, no conozco al señor Aldama, me he hecho una foto como me hago con miles de personas, o sea, no sé quién es este señor, es uno que se acercó a mí, como tantos miles, se puso allí. No, estaba en el backstage, o sea, claro. Y claro. Le dice: gracias, estoy informado de lo que haces. Solo esto, en un país de la Unión Europea normal, representa la caída del gobierno al día siguiente. Y os diré más, si no es el propio interesado el que dimite, se produce tal presión de los medios y tal presión de su propio partido. Y de sus socios. De su propio partido, y no digamos sus aliados en el Congreso, que dura 24 horas. Bueno, pues no, dice que no, pero ya no dice no le conozco, ojo al dato, no dice no le conozco, dice es un delincuente, no tiene credibilidad, no le doy crédito, pero ya no dice no le conozco. Tendrá que probar las acusaciones. Tendrá que probar, pero ya es al contrario. El argumento de que no declaraciones fuera, por cierto, Aldama ha dicho que sí. El argumento de que no le conoce es como en fin, este cerebro privilegiado del Santos Cerdán, ¿no? Que es yo creo que es el culmen de la evolución humana, ¿no? Santos Cerdán. Bueno, pues Santos Cerdán dice: yo no sé quién es, nunca he estado con él, no le conozco. Vamos a ver, Cerdán, hijo mío, si dice que te dio 15.000 euros, hombre, 15.000 euritos. Y debe tener la prueba, debe tener la prueba, porque si no, no lo dice. Es que no dice le di un dinero, no 15.000 euros. Además, qué descaro, en Ferraz, en la cafetería de enfrente. Sí, así. Le di 15.000 euros y Coldo siempre por allí, enredando. O sea, a ver, está la cosa, el cuadro está clarísimo. Tanto el tema de los hidrocarburos como el tema de Air Europa, como lo de Delsi, o sea,
todo es lo mismo. Mover grandes sumas, cobrar la comisión y compartirla con aquellos que le facilitan el asunto. Es verdad que siempre ha habido conseguidores, porque siempre os ha habido, Alejo, siempre. Pero nunca nadie, creo, había tirado de la manta como este señor hoy. Claro. Y lo que queda, y lo que te rondaré, Morena, ahí precisamente es donde yo quería ir con Marta, sí, sobre esa cuestión. Pero bueno, claro, ibas a decir. Sí, iba a decir, justo el matiz, añadir que no queda solo en conseguir un beneficio material, o que cada uno se enriquezca, que sí, que además de paso lo hacen, sino que hay que encontrar, creo que todo esto, el nexo común es que hay otra finalidad. Y Aldama hoy ha apuntado algo muy bueno que puede que haya pasado desapercibido, que es que ha dicho, es que la obsesión de Sánchez era ser presidente de la Internacional Socialista. Es que esto se hacía porque Sánchez quiere ser presidente de la Internacional Socialista y por eso estaba tan interesado desde el primer momento en los contactos que tenía Aldama con Sudamérica. Aldama empieza su declaración diciendo que como mi hermano era escolta del ministro, pues que era muy interesante que se conociesen, y entonces Koldo le pregunta, y así lo dice, muy interesado en todos mis contactos y los negocios que sabía que yo desarrollaba desde hace tiempo en Sudamérica, pero cuando ha dicho, ahí encuentro yo la finalidad, más allá. Interesante. Ahí la encuentro yo, más allá, bueno, por supuesto, 2 millones para Ábalos, medio millón para Koldo, 1,5... Le pide 2 millones, y el otro le dice, muy jacarandoso, que no soy el Banco de España, y entonces al final dice, bueno, total, que le di 200.000. Bueno, pero ahí puede ser que haya mentido. Ahí yo creo que es donde dice, porque yo el resto las encuentro bastante sinceras, pero igual en la cantidad es donde ha mentido, porque hay que ver, todavía no se ha encontrado dónde está el dinero. Claro. Si está en Portugal, si está en Dominicana, ¿dónde está? ¿Cuál es Torres, el actual ministro de Administraciones Públicas del Canario, que dice que me pidió 50.000. Aquí todo el mundo pillaba. Bueno, y de hecho dice que las mordidas llega un momento, queda incluso simpático, decir que es muy simpático no, pero queda simpático, dice, las mordidas eran de tal calibre que es que aquello era una locura. Una locura. Es que lo dice expresamente. Un momentito, Juan Antonio, porque se ha hablado antes de las pruebas, es decir, que yo creo que es donde está abundando la estrategia del Partido Socialista Obrero Español. Y este señor tiene un equipo de abogados excelente, y de hecho la estrategia que ha seguido a lo largo de toda la mañana es de autoincriminarse, y uno no se autoincrimina si no tuviera pruebas, y como bien decía José Javier, la Fiscalía ha considerado que era sincera, y como era sincera... Por esto le ha puesto libertad. Es decir, claro, pacta sunt servanda. Sí, pero también esa incriminación trae unos beneficios, además de beneficios penitenciarios. Claro. Y es verdad que todos los juristas que estábamos en la sala y que se acercan a analizar el asunto también, pues pueden apreciar que la declaración... A ver, Aldama no funcionaba solo, ya no solo porque utilizaba a ministros y a personas, porque ha nombrado a Pardo de Vera, a Correos, a todos los que han pasado, no solo por el juzgado, sino por las comisiones. A DIF, Puertos, bueno, una ristra que más de 30 personas. Pero ha protegido a los socios de sus sociedades. Aldama no ha incriminado a los que están imputados con él en este caso, porque... me ha apuntado, según hacéis el resumen, resulta que el socio en contratos era Cueto, que le financió. Pero ¿cómo le iba a financiar si estaba Cueto enfangado en un asunto parecido, la misma dinámica del IVA, fraude, de asuntos en Angola, compra de armas, incluso diamantes? Y Cueto era el financiador. También está imputado aquí. En el caso de hidrocarburos, Claudio Rivas, Villafuel y otras sociedades, creo que ha ido protegiendo, o sea, con que la estrategia, que es la que, por eso hemos sido en Vox contundentes, es que no puede acabar en que esto es un mero conseguidor, que es Aldama, y un ministro que se ha dejado corromper, Ábalos. Pues no, esto... Hay ya pruebas de que va más arriba y tendremos que subir al nivel. Juan Antonio. No, me parece interesantísimo varios de los temas que habéis sacado, y no voy a repetir, y estoy totalmente de acuerdo con gran parte de lo que se ha dicho. A ver, lo de la organización criminal. Yo miraría la parte internacional. Me parece muy interesante lo que decías ahora sobre
el tema de la Internacional Socialista, porque esa especie de trama, esa organización criminal intenta obtener seguramente más poder para poder influenciar. Y eso le pasa también, y no lo olvidemos, y ahí también está Teresa Rivera. Teresa Rivera está en ambas tramas, en esa trama y en la trama con el Partido Demócrata y con el NDI en su época de Madeleine Albright en el 2015, que es la que le lleva a Sánchez, en definitiva, y le presenta a Hillary y a Bill Clinton. Todo esto está en unos emails que andan circulando por ahí, muy interesantes de ver también. Quiere decir que todas estas tramas y tal están muy ligadas a las influencias, como decías, que pretende tener siempre Sánchez con el demócrata y con los socialistas internacional. Entonces ahí habría que ver. Y luego que van a salir muchos más. Estamos hablando de 6 ministros, pero Ahora hemos vamos visto con los que está el jefe de gabinete de la ministra Montero. Es decir, que al final los segundos también van a salir y vamos a tener la segunda 20. andanada, efectivamente. Oye, podemos tener 20. La primera andanada ha sido Pedro Sánchez, la segunda han sido los ministros, la tercera ha sido el asunto del sí Venezuela. Es que queda mucho por ver todavía. Sí, sí. Y por el camino veremos lo de ese unte al jefe de gabinete de María Jesús Montero por hacer la vista gorda en un embargo con Hacienda. Bestia. Esos que le machacan a usted el trimestre de IVA, que se ha dejado 100 euros por esos mismos. Bueno, en fin, de verdad, ¿para qué hablar de España? Publicidad, antes, pues, mire, ¿para qué no hablar de España, tejoneras? Pues así nos aplacamos todos. Sabe usted que es el vino de cabecera de este programa. El vino Tejoneras, el mejor vino de la Comunidad de Madrid, 107 premios internacionales, el último, el Gran Bacchus de Oro 2024, por su variedad 750 máximo décimo. Tejoneras nace al oeste de Madrid, ahí en esa finca que está usted viendo. Lo que empiezan a ser ya estribaciones de la Sierra de Gredos, en un suelo fantástico de granito y de pizarra, con uvas garnachas tan centenarias como que desde mediados del 19 lleva manando vino a esa tierra. Una auténtica maravilla. Ahora tenemos el pack, la oferta del pack Tejoneras, que es de lo siguiente. Le cuento, tenemos 3 botellas de vino Tejoneras en reserva 2015, 9 botellas de Tejoneras, de la Graz Crianza 2021 y 2 copas serigrafiadas Tejoneras, todo por 99 euros, que representa un 30% de ahorro respecto a lo que le costaría usted en el mercado. Además, durante estos meses, de esos 99 euros, 5 van vía Fundación Madrina, que es una casa de todas las garantías, a Valencia. Fundamentalmente ayudar a mamás y a niños, que se han quedado sin nada. Así que de esos 99 euros, 5 van para esa finalidad. ¿Sabe usted que vinos Tejoneras puede encontrarlos en toda España en el Corte Inglés y en Madrid, además de en el Corte Inglés, en Alcampo, Carrefour, Sánchez Romero, Distribuciones Adán y Bodegas Bordino, que está en la calle Azcona número 13 en Madrid? Vámonos a la publicidad y a la vuelta, la segunda andanada, los ministros que quedan algo más que salpicados por lo que Aldama ha contado hoy. 22:43, 21:43 en Canarias. Vamos con la segunda andanada del asunto Aldama contra un ramillete de ministros de lo más conspicuo. Antes le cuento una cosa. Clínica Santo Domingo de Ana Baloy, que ofrece una amplísima gama de servicios en odontología, medicina estética y nutrición. Desde una simple limpieza dental hasta avanzados tratamientos de implantología, pasando por neuromoduladores y rejuvenecimiento facial, además de soluciones como los balones gástricos en su unidad de nutrición. La primera consulta gratis, que es lo mejor que tiene. Puede pedir ya un presupuesto sin compromiso, ahí en el teléfono 648-1381-63, o yendo directamente a la clínica, que está en la calle Embajadores 181, local 3. Si usted es miembro del Club de Amigos, socio del Club de Amigos, con su carnet tiene un 10% de descuento. Clínicas Santo Domingo de Ana Baloy. Bueno, pues a más de un ministro le va a hacer falta un tratamiento de estos, me da la impresión, porque lo que ha contado Aldama ha ido, vamos, en abanico. Esto. Hasta 600.000 euros en comisiones. Eso es lo que asegura Víctor de Aldama, que habría pagado a varios ministros de Sánchez, incluidos líderes del PSOE. Por primera vez, el comisionista de la trama Koldo se ha autoinculpado del pago de numerosas cantidades de dinero. Y es la primera vez que asegura que el exministro Ábalos recibió cerca de 400.000 euros en efectivo. Cerca de 250.000 quien fuera su asesor, Koldo García. En su declaración también ha señalado al número 3 de los socialistas, Santos Cerdán, que habría recibido hasta
hasta 15.000 euros. Dice el comisionista que fue un cobro en efectivo que iba en un sobre cerrado y que se lo entregó el propio Koldo García en un bar cercano a la sede de los socialistas de Ferraz. Y un pago dice que responde a una licitación en el País Vasco que le correspondía recibir al secretario de organización del PSOE. Aldama también señala a la mano derecha de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Hasta 25.000 euros dice que habría recibido su director de gabinete, Carlos Moreno. En su declaración también aparece como señalado el ministro Ángel Víctor Torres. Dice que le pidió una comisión de 50.000 euros por la compra de material sanitario e insiste incluso en que llegaron a amenazarle si no realizaba el pago. Aparte de todas las comisiones directas, Aldama también ha mencionado que se hicieron pagos en especies en relación a la financiación de las relaciones extramatrimoniales del propio exministro Ábalos y su entonces asesor. Claro, ha salido tanto ministro que ahora el juez que lleva el caso Koldo tiene un problema. Porque lo que él está investigando resulta que empieza a afectar a un montón de gente aforada. Así que lo que ha hecho esta misma tarde ha sido mandar al Supremo una copia de la declaración de Aldama, hoy, ante Pedraz, para ver si él sigue o no. Y yo no sé lo que puede pasar aquí porque sinceramente me pierdo. ¿Puede decir el Supremo, venga, nos lo quedamos nosotros también? Puede, parcialmente, totalmente, puede hacerlo. Y también puede ampliar en la Audiencia Nacional la investigación, porque ahora está un poco limitada. Y por eso hablábamos antes de la esfera internacional y del análisis, y debería ampliarlo. En esto debo hacer mención a la investigación de Duro Felguera y de SEPI, que viene vinculada a Delcy Rodríguez y a Europa. Esa deberían ampliarla o iniciar una nueva. Y entiendo. Sí, porque la delimitación de se queda en contratos y aquellas cuestiones periféricas que pudiese afectar a los contratos, pero es que están saliendo como tantas líneas de negocio, como voy diciendo yo, que quiero decir que algo tienen que hacer, o van a dejar que pase, la justicia va a dejar que pase por delante de sus ojos todo esta... Claro, hay que recordar, perdón un instante, Alejo, hay que recordar que tanto el juez Peinado como el juez Moreno, en sus respectivos casos, Begoña uno, Koldo el otro, normalmente cuando han llegado un ministro se han detenido. Pero claro, porque no tienen potestad, eso tiene que pasar antes por el Supremo previo suplicatorio. Ahora es imposible. Claro. Sí, y después en términos políticos, tal como la situación se plantea y se adivina, digamos, un horizonte bastante tormentoso para Sánchez, hay que recordar, y hay algunos vídeos que corren por las redes que son esclarecedores, hay que recordar la argumentación de Sánchez para la moción de censura a Rajoy, ¿no? Sí, claro. Es decir, todo lo que él dijo para justificar la moción de censura y multiplicado por 5 se le puede aplicar a él ahora. Entonces, siguiendo su propia lógica, deberían los que le apoyaron entonces promover una moción de censura contra él. El PNV mayormente, hay que recordarlo. Entonces, yo creo que Rajoy ahí ha estado hábil y ha dicho, bueno... Feijóo. No te preocupes, nos pasa a todos. O sea, es así. Se parecen demasiado. Perdóname que haga un paréntesis. Este lapsus freudiano reiterado, que no solo es mío, que no solo es tuyo, de mucha gente, me ha pasado también. Es digno de ser reflexionado. Y sobre todo, quien lo tiene que reflexionar es Feijóo. Bien. Rajoy no hace falta que lo reflexione. Ya cierro el paréntesis. No, vamos a ver. Ha estado Feijóo oportuno y ha dicho, bueno, yo estoy dispuesto, si ustedes aplican el mismo razonamiento de la moción a Rajoy, pues yo estoy dispuesto, ¿no? Entonces, yo creo que, en términos políticos, lo que se impone, si queremos realmente tomar una medida de saneamiento,
lo que se impone es convocar elecciones, ¿no? Entonces, podía Feijóo ofrecer una moción de censura con la condición de convocatoria inmediata de elecciones, ¿no? Esto es lo que yo creo que sería lo más higiénico desde el punto de vista político. Es decir, un gobierno enfangado en la corrupción, pues vamos a llamar al pueblo español a que se pronuncie, ¿no? ¿Entramos ya, José Javier, en el tema de Feijóo? No, lo he adelantado porque es que es muy... Yo quería preguntarle a Marta, para que, sobre todo lo que se trata es de que los espectadores entiendan lo que ha pasado y por qué es tan importante la cuestión de los ministros, que es lo que pone ahí, varios ministros bajo sospecha. ¿Por qué? Es decir, exactamente por qué. ¿Por lo mismo? ¿Por actividad de mediador de Aldama para diferentes cuestiones? Básicamente, exactamente lo mismo, por la afectación de los contratos. El modus operandi, que como decimos los letrados, es que era el mismo, se recomienda desde la comisión interministerial, que está ahí Ábalos, y que también conoce Sánchez porque ha participado en ella, y ya lo han dicho ministros en comparecencias, punto para imputar al uno también, conoce que en la comisión interministerial se decide qué empresas son, en este caso, qué empresa va a ser la favorecedora de los ministros de los contratos mascarillas. A los 3 días del decretar el estado de alarma ya tienen empresas, ya tienen contratos, ya tienen la oferta realizada, ya tienen hecho... Eso es que con anterioridad lo sabían. Eso lo hemos analizado. Seguro. Pero es que, claro, vas al Ministerio de Transportes, resulta que el mismo operan igual, la misma empresa, todos dan por hecho que esa es la elegida. Y entonces todos, telefonazo, mándame el contrato, dime qué tenemos que hacer, pero eso pasa en Ministerio de Transportes, pasa en Interior, pasa en Sanidad, pasa en todos, pasa con Rivera y luego encima se añade que está saliendo cuál es el retorno que tuvieron. Pues uno le da los 50.000, otro se lo pide y no se lo da, eso dice, otro... Entonces es por lo mismo, básicamente, es porque actúan en conjunto. Habláis de los ministros, pero no olvidéis a la nineta de Mallorca, ¿eh? Claro, los políticos de Canarias y Baleares, claro, otros, y Canarias, no lo olvidamos, ya les hemos presentado la querella a Armengol por los contratos de mascarillas. La nineta de Mallorca también estaba allí. Claro, pero, sin Marta, duda. Tú antes hablabas de que el leitmotiv del presidente era la Internacional Socialista, y bueno, eso te lo puedo comprar y te lo compro, de hecho, ¿no? Pero no me creo, o me cuesta creer que lo del negocio vaya de paso. O sea, tú no montas esta organización, mega organización criminal, entre comillas, es decir, si se demuestra, simplemente para llegar al Internacional Socialista. Hoy, Hombre, no sé. en todo lo que ha salido hoy ha habido temas que son escandalosos. Es decir, el tema de Ábalos a mí me lo parece, ¿no? Es decir, porque él pedía y dice, joder, es que me estaban pidiendo todo el rato, ¿no? Incluso se habla de una vivienda en la Costa del Sol, que dicen, no, mira, ya te he dado mucho dinero y no quiero meterme en más marrón. Es decir, y al final se llegó a un acuerdo para un alquiler. Pero es que se concretaba aún más. No, bueno, es que Ábalos tiene una hija que hace música, con lo cual necesita un piano. Es decir, y después va Coldo y dice, es que hay que garantizar el bienestar de Ábalos y su familia. Es decir, creo que aquí hay un puro ánimo de medrar. O sea, sin duda, que no es incompatible con lo otro. Evidentemente, porque toda esta gente que está alrededor de Sánchez lo que quiere es seguir medrando, porque ¿de qué va a vivir si no vive de la política? ¿Qué van a hacer ahora cuando se vayan? Porque ya no tienen por qué. Claro, pero es que hay siempre hay en estos análisis un fin inmediato y un fin inmediato. Entonces, claro, pasa porque nos enriquecemos a través de nuestra organización y además, y de paso, tenemos una finalidad conjunta, que es lo que les da el pegamento. Aquí el PSOE y mi idea... Estamos hablando en este momento, perdón, Juan Antonio, de los contratos de ministerios con empresas en los que media Aldama. Y a cambio de esos contratos, ocasionales derramas a modo de gratificación, ¿verdad? O viático, que se diría. Bueno, hay otra parte pendiente todavía, si no me equivoco, que es la del IVA del desembolso de esas mascarillas a China, donde no hay IVA, pero el dinero sí se desembolsó y nadie sabe dónde está.
Sí, y eso es parte de lo que tiene que presentar la UCO en el asunto Koldo, porque... Pero ya se ha hablado de una cantidad fuera de 300, España. sí, 70 eso millones, es. ¿no? Sí, que es que además ahí lo que demuestra esa distorsión también es que hay mascarillas desaparecidas. ¿Dónde están las mascarillas que se entregaron? ¿Existieron alguna vez las mascarillas que se entregaron? Yo casi, no sé, bueno, presuntamente, ¿no? Puede no existir las mascarillas, pero también pueden haber existido y haber participado en un negocio negro de mascarillas. O sea, alguien tenía las mascarillas en un sitio, las paga el ministerio, pero genera con otra empresa esa venta de mascarillas con la necesidad que había. Qué listos son los abogados, ¿eh? Claro. No se me había ocurrido a mí esto. No, son los delincuentes, yo aprendo de ellos. De tanto ver lo que hacen, ¿no? Sí, no, yo estaba en que si al final es verdad que es una organización criminal que puede llegar a demostrarse, ¿no? Estoy más bien en la línea de que las dos cosas son posibles, es decir, que puede haber ánimo de lucrar parcialmente y también una visión de conjunto de partido. Lo hemos visto en Venezuela, yo lo he visto en los años 80 en Venezuela, lo he visto en varios países. Primero empiezas con ganancias de que si el de petróleos te da tal dinero y se lo ha llevado tal ministro, y al final sabes que hay un presidente de ese partido que resulta que ha repartido cosas y que se ha reforzado el partido frente a la Internacional Socialista o lo que quieras. O sea, creo que ahí podría haber las dos cosas, eso es una cosa. Y el segundo punto es el de la Comisión Europea. Perdóname que aporte la parte internacional de esta historia, porque yo no me puedo creer que si esto le estuviera pasando al señor Orbán y tuviera a 6 ministros, a 2 de comunidades autónomas y además a toda esta gente de segundos también corruptos, la señora van der Leyen y la Comisión no hubiese dicho absolutamente nada. Es decir, ya la complicidad de van der Leyen y la Comisión Europea con el Partido Socialista Obrero Español es de tal dimensión que está calladita. ¿Cómo es posible? Y además, os voy a decir una cosa, aquí no estamos hablando de dinero de tal empresa, IBM, que no estamos hablando de dinero público. Dinero público, lo recuerda la señora van der Leyen, el dinero público de España no es solo de España, es público, europeo, IVA, todo lo demás, no sé si recuerdan los canales, pues si todos son canales, señora van der Leyen, ¿a qué espera usted para llamar la atención al Partido Socialista? Me parece también que ellos están, creo que por prudencia, calladitos con este tema, porque si analizamos contratos mascarillas de la propia Unión Europea, me parece que también... O vacunas, efectivamente. Peor todavía. De momento la variante internacional de este caso, donde apunta muy claramente es a México y a Venezuela, por la actividad empresarial del propio Aldama. Y dentro de esa actividad hay, por una parte, líos mexicanos, que en realidad parecen un poco, ¿cómo decir?, asuntos a lo mejor irregulares, pero no parecen especialmente legales. Como exóticos. Exóticos, efectivamente. Y luego está lo de Venezuela, que esto sí que es muy gordo, porque aquí entra de todo. Aquí entra absolutamente de todo y es la vía del sí. Dentro de este asunto, hoy Aldama ha sacado a relucir nada más y nada menos que a Dolores Delgado, fiscal general del Estado. Y sin haberlo procurado, me ha salido un pareado. Pero es Aldama quien lo ha contado. La trama Koldo planificó durante un mes la visita de Delcy Rodríguez a España. Así lo detalla Víctor de Aldama ante el juez, una visita de la que tenían conocimiento el propio Pedro Sánchez, el ministro Grande Marlaska y José Luis Ábalos. Según el imputado, a causa de la visita de la vicepresidenta de Venezuela, estaba previsto también una cena a la que iban a acudir el presidente del gobierno y varios de sus ministros como Fernando Grande Marlaska, Teresa Rivera, Salvador Illa, María Jesús Montero y José Luis Ábalos. Delcy Rodríguez tenía prohibido pisar suelo europeo por las sanciones de la Unión Europea y por ello el ministro del Interior creó una zona de seguridad en el aeropuerto de Barajas y convenció al comisario del aeropuerto para que la vicepresidenta pudiera pisar suelo español. Durante horas estuvieron en el aeropuerto de Barajas Víctor de Aldama, Koldo García, Delcy Rodríguez y José Luis Ábalos. Pero ahí no acaba todo, porque Interior movilizó incluso al CNI y a la policía para inspeccionar una casa alquilada por Víctor de Aldama en la que se iba a hospedar Delcy Rodríguez durante su estancia en Madrid. Un piso franco para que la vicepresidenta venezolana se encontrara con varios ministros. Entre esos encuentros destaca una visita prevista de Dolores Delgado. En aquel momento aún era ministra de Justicia, aunque ya había sido anunciada para ser la próxima fiscal general.
El gobierno venezolano tenía mucho interés en convencer a Dolores Delgado para extraditar a Venezuela y no a Estados Unidos al exjefe de seguridad de Nicolás Maduro, Hugo El Pollo Carvajal. ¡Ojo! Aquí hay que recordar que el Pollo Carvajal iba a ser extraditado y alguien le dio el queo desde la propia Audiencia Nacional, si no me equivoco, y el tío se escapó. Y cuando llegó la policía a buscarle, ya no estaba. Estaba la DEA detrás de él, también americana. Aquí empiezan a mezclarse tramas que empiezan a complicar todo muchísimo la cosa. Claro, pero todas muy conectadas. Aquí es verdad que hacéis el análisis vosotros seguro que mejor que yo, pero claro, vemos cuál es el interés y la conexión de Venezuela, con este interés y con Delcy, porque yo me pregunto aquí, por ejemplo, por qué Aldama tenía tanto contacto con Venezuela, porque un empresario normal, además, no era de una gran empresa que pudiese tener ahí intereses, ni sino se dedicaba a materias porque, primas específicamente, que entonces podría tener un sentido. Claro. Claro, pero ese interés, como hablábamos de la Internacional Socialista, pues es que es la misma dinámica que ya empezó José Luis Rodríguez Zapatero. Es que hay que recordar que el caso Moro ha quedado en nada. Exactamente, y fue justo ya con el Pollo Carvajal en ese ámbito donde se escapó, sorprendentemente, de un piso que estaba en Madrid pendiente ya de su declaración en la Audiencia Nacional y desaparece. Hay que recordar también que, si no me equivoco, el principal testigo en el asunto Morodo apareció sorprendentemente suicidado, quizá por mano ajena, en su casa. Sí. ¿Verdad? De todas maneras, el personaje clave del PSOE en la relación con Maduro es Zapatero. Es decir, Zapatero es el que se constituye en el hombre de Maduro en Europa y en España, ¿no? Y lo hace, pues, por una razón muy evidente, porque Maduro es un criminal, es un cleptócrata, es un ser absolutamente despreciable y solo puede haber una razón por la que un ex presidente del gobierno de España se ponga al servicio de semejante monstruo. Y no es la evangelización. Y no es la evangelización. No. 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 ¿Verdad? Es el enriquecerse, ¿no? Pero yo ahí entiendo que como Zapatero, para poder blanquear a Maduro en España y en Europa, necesita la colaboración de otra mucha gente del PSOE, y en particular de Sánchez y de ministros y tal. Hombre, entiendo que el beneficio que obtiene de esta mediación, de esta representación, pues también reparte, ¿no? Estoy seguro que también reparte. O sea que aquí el esquema siempre es el mismo. Sí, o sea, hay uno que es el que, digamos, mueve el dinero para los asuntos turbios que convengan y después reparte. Entonces, yo creo que Zapatero también debe haber repartido, vamos, no tengo duda. Mira, Marta, sobre el asunto venezolano, que realmente tiene tantas variantes, ha habido ya una declaración en sede parlamentaria, si no me equivoco, del que fue jefe de la policía en Barajas, cuando el viaje de Delcy, sostiene que Aldama nunca estuvo en Barajas, estaba dentro del avión con Delcy en su caso, y que quien le daba las instrucciones directamente fue Marlaska. O sea, ahora todo el mundo, y es una fase muy interesante, ahora todo el mundo está diciendo, a mí el de arriba no va a hacer que me coma el marrón. Y esto es una fase interesante porque ahora es cuando la gente podrá empezar a contar cosas. Las famosas maletas, claro, que sostiene Aldama, nunca se ha aclarado que había dentro de la maleta. Sostiene Aldama que oro no podía ser porque el avión no habría volado. ¿Verdad? Eso lo he dicho esta mañana en la revista, si no me equivoco. Sí, que me parece pueril, vamos, infantil no puede ser más. Vamos, que se cae el avión, pues, hombre, hay mucha, como decía, él ya daba la manera, esto en una valija diplomática, bueno, pues igual no, hay un contrato que intervino Aldama, hay un contrato de compra de oro con Delcy, pero sin querer, para cerrar el tema, que me parece también para que los espectadores lo sepan, cómo eran las conexiones de Zapatero allí, acordados cuando se estuvo investigando la financiación de Podemos, sí, que cierto. claro, que eran las mismas conexiones. Si partimos de un régimen narcocomunista que además es delincuente desde el Estado y que además se dedica al narcotráfico, pues
creo que los que van acercándose, van buscando ese tipo de... Totalmente. Entonces, también me viene a la mente la fiscal general, Dolores Delgado, pues las conexiones de Garzón asesorando también son muy relevantes. Entonces, las mentes muñidoras de todo esto no salen todavía, no están saliendo porque están en la sombra. Yo creo que es muy, muy importante ver la parte histórica de la relación que hay entre los países petroleros. Cuando un país petrolero es una pseudodemocracia, o más bien una dictadura, como le ha pasado a Venezuela en muchos periodos y ahora en particular, un país petrolero con pseudodemocracia es el origen de muchísima corrupción internacional. Estamos hablando de Zapatero con Maduro, pero yo me quiero ir mucho más atrás, y lo recuerdo, en una época en la que yo estaba en la UNCTAD en Ginebra, y me acuerdo la relación Felipe González con Carlos Andrés Pérez. Siempre, al final, siempre hay un lío de corrupción en un país petrolero al que le sobra mucho dinero y que tiene muchos intereses en untar aquí y allá, y siempre el Partido Socialista Obrero Español, ligado a la Internacional Socialista, porque también con Felipe González y Carlos Andrés Pérez era la misma historia, seguimos ligados hoy en día con Zapatero y ahora con Sánchez. No ha cambiado nada. Y creo que es importante este punto. No ha cambiado nada y estamos en la misma trama de corrupción del Partido Socialista Obrero Español con Venezuela desde hace años. Pues eso no lo sabemos, pero lo que sabemos es lo que pasó. Y a partir de son ya las 11:16 en Canarias y Marta Castro tiene que dormir. Vas a quedarme una hora, de verdad. Te hemos exprimido de una forma bárbara. Pero hay una pregunta que sí te quiero hacer. Claro. Pues tú estabas viendo en una cámara, ¿no? Lo que había dentro de la sala. Sí. Los que he hablado con otros que estaban fuera y me han dicho que se habían quedado impresionados de lo tranquilo y sereno que estaba Aldama. Sí. Que el hombre que hubiera puesto en paz con Dios su alma. Una cosa de sí, ¿es verdad? Sí, además, como con mucha tranquilidad, firmeza, o sea, muy seguro. Es más, incluso en algún momento yo he notado, no sé si te lo habrán pasado, que se ponía en valor. Ha dicho, no tenían que probar que yo había hecho, que esta misión, digámoslo así, había sido un éxito. Es que eso yo ya lo tenía muy probado, o sea, como que se autovaloraba como un profesional del negocio. Sí, sí. Vale. ¿Y el juez qué cara tenía? El juez es impasible, o sea, un juez... Pedraz no puede ser impasible. No, estaba Ismael Moreno. Entonces, es un juez que no transmite cumpliendo, ¿no? Para no... Ismael Moreno, sí, hierático. ¿Y el fiscal? Todo el mundo ha dicho que está convencido de que había acuerdo previo. Además, preparado de días, seguramente. Sí, yo creo, es verdad que por la práctica también es algo habitual, porque algo así no se prepara en un momentito antes. Quiero decir que yo creo que sí, que esto ya está pactado y por eso se pactó de la misma manera que se ha pactado a petición de Fiscalía la salida. El caso es que el fiscal, nosotros no le veíamos. En la sala en la que estábamos, la pantalla que estaba, el fiscal no se veía, se veía al juez, al abogado de la defensa y a Aldama. ¿Das crédito a la noticia que se ha filtrado de que a Aldama le amenazaron de muerte en la cárcel hace unos pocos días? Bueno, yo esas cosas no las descarto. Si estamos hablando del AMPA, en palabras mayúsculas, no lo descartaría. No sé si puede ser... hay que valorar todas las posibilidades, porque puede ser una defensa, puede ser una excusa de él, puede... Una pregunta en esa línea, ¿hay posibilidades de fuga? Es que por eso supongo que las medidas serán, y además porque yo veo muchos intereses para que le hagan un colchoncito por ahí en el mundo. Mucho dinero fuera. Entonces yo veo mucho riesgo de fuga y estudiaremos ese auto, para... ¿Das crédito vamos a ver, das crédito o no? ¿Crees que tiene alguna relación con esto el hecho de que hace unos pocos días la Fiscalía General del Estado haya anunciado que va a crear una especie de copia de la Fiscalía Anticorrupción para encargarse de delitos financieros? Y que, por tanto, la Fiscalía Anticorrupción haya acelerado. Pues a mí lo que me da es muy mala espina.
la creación de este... malísima. Ya. Siempre que se duplica algo o siempre que se separa algo, nunca trae buenas consecuencias. De la misma manera que encontramos aquí, perdonad que igual ya apunto otra cosa, no he hablado. que, es que no he hablado que como los medios de comunicación, el ataque de los medios de comunicación continúe, no se va a poder sacar a la luz esto y es posible que no hay esa presión que se pedía, presión de los medios, para que, como en otros países, un presidente del gobierno, un gobierno, claro. caiga. Aquí la presión va a ser sobre Aldama, me temo. Oye, venga, Óscar. Sí, Marta, ¿tú crees que si se confirma todo lo que está diciendo Aldama y lo que está por venir, hay alguna vía de escapatoria para Sánchez concretamente y para el gobierno en general? ¿Crees que hay alguna vía de escape? Es que yo no lo creo. O sea, me cuesta creerlo. Es decir, estamos viendo que un Marlaska, el jefe de la Policía y de la Guardia Civil, ha intervenido con ocasión de la llegada de Delcy en 2 ocasiones. La primera, para preparar un espacio VIP. Y la segunda, para mandar al CNI a su vivienda. Es decir, es que esto no se sostiene. Ahí tenemos que romper una lanza por la justicia, porque creo que es esencial. Claro. Es esencial que aquí haya una investigación a fondo de verdad, que esto no quede como un maquillaje, que quede aquí en Ábalos y que no se investigue. Es que la UCO tiene que demostrar que investiga a fondo y que se investiga todo, que abran piezas, que hay herramientas procesales para una denuncia aparte, una pieza separada, en el mismo asunto, pero es que tienen que investigar. Es que yo creo que no puede pasar por delante de la justicia, además de los tribunales, hechos tan graves y quedarse de brazos cruzados. Y como has dicho, el cuarto poder no está actuando. Tendrá que actuar el tercero. Un detalle. La señora Delcy tenía prohibida la entrada en territorio de la Unión Europea, ¿no? Bien. Y pisó territorio de la Unión Europea, se paseó por la Unión Europea, estuvo en la sala de espera esa VIP no sé cuánto rato, con un ministro del gobierno de España. Bien, el ministro del Interior preparó el enjuague para que pudiera tal, salieron las 20 maletas y la Unión Europea no tiene nada que decir. No. Porque no es Orbán, hombre. Porque no es Orbán. No es Orbán. Pero es que si fuera Orbán le diría algo, pero no es Orbán. Pero porque son cómplices, porque la Unión Europea es cómplice de Sánchez. Si todas las votaciones, sí. Es decir, si todas las votaciones votan juntos, el 95% de las votaciones la votan juntos, es decir, hay un consenso necesario. El episodio del sí salió en las portadas de todos los periódicos. Y la doña Úrsula no se enteró. Úrsula es cómplice. Una sanción, una medida restrictiva que llevaba 5 años ya. El comisario de Justicia no se enteró tampoco. Según hemos averiguado hoy en esta declaración, el objetivo era que llegara Delcy a cenar con Pedro Sánchez en Madrid. Claro. Y había empezado en un restaurante, pero al final era un poco indiscreto, ¿verdad? Y decidieron coger un chalecito del Estado en el viso, ¿verdad? Que se ha utilizado, por cierto, para otras finalidades quizá menos nobles, pero sí más románticas en otro tiempo, ¿verdad? Y sí, ¿no? Porque era el mismo chalet. Y que cenaran allí. Al final no pudo ser porque cantaba demasiado. Parece que ha seguido donde interviene Marlaska, ¿no? Para echar a la gente de allí, de la policía, que fuera el CNI, solo el CNI a cubrir y que nadie se enterara de lo que allí había pasado. Pero en todo caso, Delcy no salió del aeropuerto, que sepamos. Pues dejo una pregunta en el aire, como decía, para el próximo episodio. Pregunta: ¿para qué quería cenar Delcy con Sánchez? Con Sánchez, con Teresa Rivera, con Illa. Dinero. En fin, que es que esto está que arde. Bueno, señores, Marta Castro, de verdad, mil gracias. A Te hemos exprimido hora y media, en fin, como un... Sí, ha sido un placer, ya sabéis. Pero en la cítrica pulpa de la ingeniosa metáfora que escribió José María Irza todavía quedan gotas que ponen al servicio de la causa. ¿Lo próximo qué es? A esperar que contesten. Lo próximo, bueno, sí, y además declaraciones el lunes que viene de los socios de... y que sigue todo, sigue... Los socios de Aldama. Claro. Que Aldama no ha acabado de declarar. Sí, que Aldama no ha acabado. Que ha dicho, por cierto, que Pedro Sánchez tiene Alzheimer, ha dicho, y que va a sacar pruebas para que lo recuerde. Eso es lo que ha dicho Aldama al salir. Marta, bueno, gracias. Nos vamos a la publicidad, a la vuelta, a la parte de la reacción de la oposición, claro, que es lo que estábamos comentando antes. Veremos lo que han comentado los afectados del Partido Socialista y otros, y lo que ha dicho el PP y lo que ha dicho Vox, y lo que pueda pasar ahora. Ahora llega el análisis de, bueno, frente a esto, ¿qué haces, no? Enseguida.
23:20, 22:20 en Canarias, así está la cosa. Y ahora vamos a ver lo que ha pasado en el ámbito político. Claro, si te parece, Raquel, vamos a empezar por el orden inverso al que estaba prefijado y vamos a irnos primero a lo que ha pasado en el Congreso. ¿Qué es lo que han dicho los aludidos? Cerdán, Bolaños, Pachímedes, la totalada de los socialistas, María Jesús Montero. Es esto. Ya hemos anunciado que vamos a abrir acciones legales contra este señor, contra el señor Aldama, que no tiene ninguna credibilidad. Está en prisión preventiva y lo que hemos visto es que ha dado contra todos, sin prueba ninguna. Es absolutamente mentira. El señor Aldama no tiene ninguna credibilidad y, por tanto, en lo que está es en una estrategia judicial. Está intentando defenderse y no tiene ninguna credibilidad. Gracias. Una persona que está en prisión preventiva miente descaradamente para defenderse, para intentar desviar la atención que hoy está sobre su persona y para intentar enredarlo todo, ¿no? Bueno, pero ya sabe usted que la Fiscalía, que el juez, a petición de la Fiscalía, lo ha puesto en libertad por su sincera contribución. Así que aquí hay un problema. Hoy Sánchez llegaba al Congreso y sus fieles le han recibido de esta manera. Escuche, escuche. Róbame, escúpeme, viólame, pero sobre todo que no gobierne la derecha. Bueno, esto es, digamos, el retrato mental de una parte de la izquierda española. No, es más sencillo que eso. Tú nos has colocado aquí, gracias. Gracias. Bueno, en las bancadas de la oposición, espera, Alejo, en las bancadas de la oposición se ha coreado otro soniquete, que a lo mejor usted le recordará ciertas señaladas fechas navideñas. Señora Sánchez Torregrosa le llama al orden por primera vez. Señor Tellado le llama al orden por primera vez. Señor Tellado le llama al orden por primera vez. Gómez de Celis ha protagonizado algún episodio sencillamente bochornoso cuando le ha quitado la palabra a un diputado del PP Navarro cuando estaba hablando de esta cuestión. O sea, las Cortes se han convertido en lo que se han convertido. Y ahora vamos a ver lo que ha dicho la oposición, pero antes Alejo quería hablar. No, una cosa. Sánchez ha dicho, cuando le han preguntado por las declaraciones de Aldama, ha dicho... es un presunto delincuente en prisión provisional. Bueno, en este momento todavía estaba en prisión provisional. Es un presunto delincuente en prisión provisional, no tiene ninguna credibilidad, tendrá que probar lo que dice, pero no ha dicho, no le conozco de nada, eso ya no lo ha dicho. Sí. No, claro, efectivamente. O no tenemos nada que ver con eso. Es un detalle interesante, porque vosotros recordáis cuando salió la foto lo que dijo. Sí, efectivamente. No conozco de nada. Claro. Es uno que se puso allí a hacer la foto como tantas miles que dijo la ministra de Educación semi-alfabetizada que tenemos. Dijo, no, ya nos hacemos miles de fotografías. Bueno, ahora ha dicho que no tiene credibilidad, que es un presunto delincuente, que tendrá que probar lo que dice, pero ya no ha dicho, no le conozco. Fíjate qué cosa. Sí, pero eso ya no lo dice. Es una estrategia equivocada porque si hay alguien que no tiene credibilidad es Sánchez y el gobierno nacional. O sea, eso quiere decir que están bastante arrinconados y en cuanto a la recepción demuestran una puesta en escena tan forzada. Pero el hecho de que ya no diga no le conozco es un detalle. Sí, es un avance. Sí, claro. En la oposición, ¿qué se dice? Bueno, vamos a ir de menor a mayor. Es meramente descriptivo, no implica juicio moral. Borja Sémper. Todo lo que estamos viendo apesta y todo lo que estamos teniendo la oportunidad de escuchar es verdaderamente lamentable. El deterioro de las instituciones, de la credibilidad del gobierno y, en definitiva, en general, de la credibilidad de la política debe cesar ya. Y merecemos los españoles explicaciones por parte del presidente del gobierno, que es el principal responsable de todo lo que está sucediendo y toda la información apunta a él. Todo lo que está diciendo el señor Aldama es extraordinariamente grave. Bueno, bien. Isabel Díaz Ayuso, por su parte, esto. Hemos visto un recital en el que no se han dejado un delito del Código Penal. Sobres, pagos en billetes
lingotes de oro, negociaciones de contratos, reuniones con Sánchez, que Sánchez negaba, reuniones con Begoña, que Begoña negaba. Creo que si el electorado a estas alturas aguanta esto, es que España se ha vuelto loca, la izquierda se ha vuelto loca, si considera que esto es suficiente y que todo vale con tal de que no gobiernen otros. No puede ser. Yo ya no sé a qué precio esto se puede mantener así. Yo no sé quién la pintó al fondo, pero parece un cartel del PSOE de los 80. En fin, bueno, por parte de Vox, que como usted sabe, enseguida ha hecho declaraciones, lo ha sido Marta Castro al salir del juzgado, después Pepe Ollén en las Cortes, Santiago Abascal publica este tuit, es de una gravedad extrema que el corrupto de la Moncloa aún no haya dimitido. No pararemos hasta sentar en el banquillo y pague por todo el daño que ha hecho a los españoles. Y Feijóo ha apuntado a lo que antes señalaba Alejo Vidal Quadras, a la moción de censura. Lo ha dicho de esta manera. ¿Feijóo se ha quedado enganchado? Decencia es dimitir, marcharse y dejar en paz a los españoles. No lo digo yo, lo dijo él mismo en su discurso de la moción de censura ante el gobierno anterior en este Congreso de los Diputados. El señor Sánchez debe de dimitir y su gobierno debe de irse con él. La señora Rivera debería de retirar la candidatura ante la Unión Europea porque la va a manchar. Y todos y cada uno de los partidos, incluido el Partido Socialista y todos los demás, deben preguntarse qué ganan protegiendo esta podredumbre. Yo no tengo los votos para cambiar el gobierno, pero si alguno de los socios quiere acabar con todo esto, que sepa que estoy a disposición de una nueva etapa en nuestro país. O sea, PNV, llámame. Básicamente es esto. Por cierto, Feijóo tiene innumerables virtudes, pero desde luego el conocimiento de la lengua no es uno de ellos. No es debería de, es debería. El debería de es tentativo, el imperativo es debería. Debería dimitir. No debería de dimitir, no. No, Alberto. Esto se llama deísmo. Efectivamente. Óscar Rivas, ¿cómo lo ves? Posición de la oposición. Bueno, yo es que cuando escucho al Partido Popular tengo la sensación de que le sirven de tabla de salvavidas, porque lo cierto es que a mí me parece flojo con todo lo que está pasando, es extraordinariamente grave y tal. Lo que he visto que se han coordinado en una frase que me ha gustado, que aquí llevamos hablando de ello desde hace tiempo, que es apesta, es decir, que es muy fotográfica. Y bueno, ya hemos comentado muchas veces que ha convertido el gobierno en un establo. Pero la verdad es que Feijóo me parece extraordinariamente débil. Es decir, escuchas a Abascal, ese mensaje, la fuerza con lo que lo dice, y después escuchas a este hombre y lo ves muy débil, demasiado débil para la situación que está viviendo España. Y efectivamente ha habido una frase en la que él dice también me pongo a disposición, después de decir que tiende la mano, decir que se puede abrir una nueva etapa y que, bueno, pues qué es lo que pueden pensar los socios. Claramente lo has dicho tú, Esparza, necesita el apoyo del PNV y de Junts. Ahora bien, ¿esa es la alternativa que nos espera? ¿Esta es la nueva etapa de la que nos habla Feijóo? Un momentito, porque lo que está claro es que nadie va a regalarle nada. Y en el caso de tener el apoyo del PNV y de tener el apoyo de Junts, evidentemente Vox quedaría excluido. Con lo cual, si esta es la alternativa que nos espera, no hay mucha diferencia con lo que hay ahora mismo. A ver, sí. No, simplemente quiero repetir una cosa que he dicho antes. Bueno, primero, a ver, cuando tú sales para hacer unas consideraciones y para sentar una posición frente a este escándalo que ha suscitado las declaraciones de Aldama, no leas un papel. O sea, si es de primero de comunicación, no. A ver, tú lees un papel cuando estás dando una conferencia, ¿vale? Entonces, sí. A ver, don Óscar Rivas, dé usted una conferencia. Entonces tú vas con tu conferencia, bien. O, por ejemplo, si te reciben como miembro de número de la Academia de Ornitología, pues tú haces un discurso que traes escrito. Pero si tienes que hablar sobre las declaraciones de Aldama en un momento de ese dramatismo, tú sales a pecho descubierto
y dices tal, mirando a la cámara, pero no te pones a leer y encima metes preposiciones innecesarias. A ver, yo creo que hay tres. Es democrático, es Claro, es que no, para mí es que hay una cosa que no acaban de entender en el PP, que tan importante como lo que se diga es cómo se diga y el lenguaje corporal y la capacidad de convicción. La comunicación y después, desde una perspectiva política, querido Alberto, tú no te has de poner a disposición de nada. Tú has de decir, propongo a aquellos grupos parlamentarios que estén, como yo, escandalizados por esta situación y quieran acabar con esta vergüenza nacional, les propongo una moción de censura para la inmediata convocatoria de elecciones generales. Es el momento para que el pueblo español se pronuncie. Totalmente. Pero no me pongo a disposición por para supuesto. empezar una nueva etapa. Quiere decir para gobernar yo con Junts y con el PNV. Yo creo que hay una cosa que está... Vamos a ver. Yo creo que estamos de acuerdo. ¿Pero qué estamos hablando? Alejo, estamos de acuerdo. ¿De verdad? Este señor, Feijóo, está empezando a demostrar que no tiene credibilidad, no está a la talla y a la altura de lo que se espera ahora de un jefe de la oposición que tiene tantos millones de votos y que tiene que ser la alternativa. En este momento no, por todo lo que has dicho, son elementos, son señales que dicen que hace falta algo un poco más serio. Primer punto, ¿se puede gobernar y jugar a la oposición frente a una supuesta organización criminal, tal y como lo hemos estado hablando aquí hace un rato, que supuestamente va a ser una organización criminal? ¿Se puede seguir haciendo oposición? ¿O hay que frenar, parar y ponerse mucho más grave y decir antes de la moción de censura, yo rompo cierta relación institucional de colaboración cualquiera con este Partido Socialista hasta que lleguemos a la moción de censura? Pero por lo pronto, porque si no, tu llegada a la moción de censura además es así. Segundo, ¿cómo puedes colaborar con un gobierno que se supone que va a tener a 6 ministros y seguramente a más testigos o imputados y demás y que están ya bajo una sospecha muy grave de corrupción? Tampoco debes de poder hacerlo, no está poniendo cara de hacerlo. Y luego respecto a los socios, lo que decías es cierto, Alejo, tú no vas a decir estoy a disposición, estoy absolutamente de acuerdo que eso es flojísimo. Tú lo que tienes que decir es por qué usted, PNV, no se ha retratado igual que lo hizo con Rajoy y tomó una decisión. ¿Por qué no toma la misma decisión hoy? ¿Qué es lo que le impide a usted tener una posición frente a la corrupción entonces y no tenerlo ahora? Tienes que señalar con el dedo a los partidos socios de Sánchez. Vamos a ver, es que aparte de hacer esta declaración sin papeles, está mal hecho, está mal hecho. Y decir, propongo a aquellos grupos parlamentarios que, al igual que yo, ya no pueden soportar esta vergüenza y todos los españoles, les propongo una moción de censura para acabar con este escándalo de una vez y que el pueblo español se pronuncie. Mañana voy a llamar al señor Aitor Esteban y voy a llamar a la señora Nuria Esteban. Fijas fecha. Sirve de tabla de salvavidas. Es que es la tabla de salvavidas permanente. De Coalición Canaria. Si no es que no lo quiere hacer. Y voy a llamar a todos y les voy a proponer que nos veamos, para preparar la moción de censura. Exacto. Y las elecciones generales. Y que le digan que no. Pues que le digan que no. Le digan que no. Pero que lo diga él. Claro, y entonces el pueblo español, el pueblo español dice, oye, este Feijóo tiene toda la razón y encima se han negado a verle, pues les va a votar su tía. Entonces, no saben, es que tengo una sugerencia. Es que no saben. No sé si saben y no sé si quieren. Que no saben, es que es permanente tabla de salvavidas. No Mira, Borja Semper no ha recogido el corte, pero él empezaba su elocución con una expresión que a mí me ha llamado poderosamente la atención. No se trata de ser oportunistas, hombre. Si tú dices eso, lo que la gente va a entender es que se trata de ser oportunistas. Es que no valen. Completamente. Es que no valen. Completamente. Es decir, no valen. Lo que quiero el tema es que no valen. Es todo un acto fallido de confesión de complejos. Es tremendo. Lo que más me preocupa es lo que vaya a pensar la izquierda. Claro.
Parece que están con un asesor de comunicación, parece que están trabajando pero con un mal asesor de comunicación. Muy malo, todo el día. Comunicación del PSOE. Del PSOE, Vamos a ver. Yo tengo una sugerencia para el comité de dirección del PP, que se reúne semanalmente en Génova 13. Tengo una sugerencia. Que Isabel Díaz Ayuso preste a Miguel Ángel Rodríguez 15 días, hombre. 15 días. Y si no, mira, yo me ofrezco gratis, tú. Gratis. Alejo Vidal Cuadras, el superviviente. Yo me ofrezco gratis. Querido Alberto, gratis, mira, te pido nada. Bueno, has puesto a Ayuso. Yo te diré cómo tienes que hacer las cosas. Después tú me haces caso o no me haces caso. Pero por lo menos déjame que te aconseje, porque es que vas por muy mal camino. Sí, el caso de Ayuso además es por oposición a lo de Borja Semper y a lo de Feijóo, porque ella, que no es una gran oradora, sabe muy bien exponer fotografías. Ella habla, por ejemplo, de lingotes de oro. Y cuando alguien habla de lingotes de oro, tú estás viendo el oro. Y el que se están llevando... Es que es claro, o sea, es que es muy sencillo, no tienes que hacer grandes elocuciones. Lo que te has dicho es fundamental. Es decir, para una declaración tan importante, que además ha ido con mucho más retraso respecto a Ayuso, porque Ayuso salió mucho antes, hombre, tenerlo preparado para decir 4 o 5 cosas que queden en la gente, es decir, que sean nucleares, que la gente pueda recordarlo y punto, y se acabó. Pero funcionaría, el problema es que funcionaría. Pero sé más grave, el momento es grave. El momento es grave, sé más grave. Es más grave de la historia de la democracia de España. Es que es muy grave. Con eso ya marcas la gravedad del momento. Contextualizas, enmarcas, que es como se empieza cualquier discurso. Enmarcando, contextualizando, poniendo a la gente en situación. La noche que estamos viviendo es dramática, la tarde que estamos viviendo es dramática. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista Obrero Español está demostrando lo que son una pandilla de ladrones. O de presuntamente ladrones, pon lo que quieras, pero tienes que marcar el tempus, la temperatura del discurso, y no lo ha hecho. O sí lo ha hecho, pero a lo bajo, como siempre. Y al final la gente dice, bueno, pues no es para tanto, no será para tanto, será una más. Y sobre todo, bueno, lo que has dicho de no se trata de ser oportunista. Esto ya es para coger al Borjita y despedirlo directamente, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. ¿Te acuerdas de Nixon, no? Lo de Nixon, ¿no? Hombre, no soy un ladrón, y todo el mundo pensó que lo era. Es que es de manual de primera comunicación. No se trata de ser oportunista. Y oyes a las multitudes gritando oportunista. Oportunista. Bueno, no, pero vamos a ver. Cuando tú planteas, como decías tú, pones en situación, ¿no? Esto no puede ser, España no puede estar así, tal y cual. Y a continuación propones una solución tangible. No dices, estoy a disposición. Esto es como lo de Pedrito, el amigo de Aldama. Sí. Oye, si quieren ayuda, que me la pidan tú. ¿No? Pues Feijóo ahora dice, estoy a disposición. Pero si tú no estás a disposición, tú has de tomar la iniciativa. Tú eres el líder. Tú eres el líder. Propongo a los otros grupos que estén como yo, hartos de esta situación, una moción de censura para convocar elecciones. Si queréis mi voto por moción de censura, me lo pedís. En fin, en Ferraz esta noche ha habido manifestación, a las 8 vemos algunas imágenes, nosotros no hemos podido estar. Escuche. Si a usted le falta, como decir, culturilla manifestante, ese secreta idiota se refería a los policías disfrazados de manifestantes que en Ferraz ya todo el mundo sabe quiénes son, porque son los que la lían siempre. O sea, es una cosa muy llamativa. Y allí, pues, efectivamente, los manifestantes, que seguramente conocen a estos honrados funcionarios de otras convocatorias anteriores, pues les han contado esto. Bueno, este es el ambiente en España. ¿Y qué nos falta por ver? Hablo de temperatura, como decía Óscar Rivas, lo de Ábalos. O sea, Los Ángeles de Charlie y luego Los Ángeles de Pepe Luis, que son las chicas de Ábalos. Enseguida lo vamos a ver. Antes les recuerdo que este fin de semana hay cita ineludible, como
como todos. Son 61 ferias ya, que ha organizado no solo Militaria. ¿Qué es? Es exactamente eso, no solo Militaria, porque usted tiene ahí desde vehículos de la Segunda Guerra Mundial, de las tropas españolas en Kosovo, a llevar un BMR, por ejemplo, desde reconstrucciones de época, desde grupos de recreación histórica, desde los romanos hasta la guerra de Indochina, de los franceses, réplicas de armas, juguetes, o sea, Legos, Playmobil, librerías, todas las del mundo, asociaciones de reservistas, asociaciones de veteranos. Los míos de la división acorazada de la vieja Brunete van siempre allí con sus monos azules y su boina aquella horrorosa que nos hacían ponernos, que nos dejaba calvos a todos enseguida. Bueno, en fin, una cita formidable, como siempre, 23 y 24 de noviembre, el sábado desde por la mañana hasta las 8 de la tarde y el domingo hasta las 3 de la tarde. Organizado por la Fundación Don Rodrigo. Me parece que mañana en el Gato de los Húsares vendrán de la Fundación para entrar un poco más en detalle en esto que, si a usted le gusta la historia, y la historia militar en particular, no se lo puede perder, porque es de verdad es increíble lo que encuentras allí. Vámonos a la publicidad. ¿Y a la vuelta qué? Pues a la vuelta, ¿sabe usted qué era esa cosa redonda que aparecía ahí? Me parece, porque no lo he visto muy bien, me parece que eran chichoneras de los paracaídas antiguos, creo, luego le he hecho un vistazo a ver si es verdad. Ábalos, tenemos chica nueva en la oficina, como en el anuncio aquel de la colonia. Bueno, Publi y lo vemos. 23:46, 22:46 en Canarias y vamos al asunto Ábalos por poner un poco la nota torrente dentro de todo este asunto, ¿no? Hombre, está muy mal. Quiero decir, antiguamente, cuando esto pasaba, les ponían un estanco, un piso. Pero no la metieron en una empresa pública para que lo pague usted, ¿me entiende? Lo último. Ábalos no se ha cortado nunca enchufando a mujeres en empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes. Seguro que todos recuerdan a Jessica, la amiga y acompañante del exministro en sus viajes oficiales desde noviembre de 2018. Una íntima relación que se saldó con el fichaje de Jessica en la empresa pública de ingeniería Ineco. Un empleo que terminó en febrero de 2021, cuando Ábalos fue cesado en su puesto de ministro de Transportes. Es aquí cuando interviene Koldo, que gestionó el segundo fichaje de Jessica en la empresa pública Traxatec, dependiente del Ministerio de Hacienda. Pero esta no ha sido la única mujer enchufada por José Luis Ábalos en su ministerio. En las últimas horas hemos conocido a una más. Se trata de Claudia Montes. Fue contratada por la filial de Renfe Logirrail desde diciembre de 2019 hasta febrero de 2022. Quien fue Miss Asturias en 2017 tenía una relación muy cercana con José Luis Ábalos. Incluso algunas fotografías la sitúan junto a la comitiva de escoltas del número 3 del PSOE, entre quienes se encuentra Rubén de Aldama, el hermano del comisionista de la trama Koldo. Tras poco más de 2 años en Logirrail, la empresa pública despidió a Claudia supuestamente por extinción del contrato. Pero da la casualidad que pocos meses después la misma empresa enchufó a la pareja de Ábalos, Andrea de la Torre. Unos enchufes que evidencian el poder que Koldo García tenía tras el cese de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. Traxa. ¿Sabe usted qué pasa? Claro, son empresas públicas. La mayor parte de ellas, como es el caso de Traxa, no diré que no hagan un servicio, pero es verdad que, por así decir, suplantan actividades que empresas españolas, privadas, hacen sobradamente, pero ahí las tienen. Y al final se están convirtiendo un poco en vivero de enchufes, ¿no? En estos temas... Hay una cosa importante, es Miss Asturias, es que ha habido una cierta polémica en la redacción con este asunto. No es Miss Asturias. Sí. Concurso. Pero mayor de 30 años. Exacto, Miss Asturias más 30. Es importante es importante el detalle. Pero vamos a ver, en estos asuntos yo nunca... caigo en el puritanismo, ¿no? Dios me libre. Además, el Evangelio lo dice claro, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra, ¿no? Dicho esto, o sea, lejos de mí cualquier tentación de puritanismo. Dicho esto, hombre, los vicios o los caprichos se los paga cada uno los suyos. No, yo no tengo por qué pagar los caprichos del señor Ábalos con mis impuestos. Que el señor Ábalos quiere tener amiguitas.
pues allá él me parece muy bien, pero se las pague él. O sea, a mí el asunto en fin, de estas relaciones, digamos, sentimentales, yo no me meto en la vida privada de la gente, salvo que me hagan pagar con mis impuestos los caprichitos sentimentales del político de turno. Entonces, si tiene usted un caprichito, se lo paga usted. Eso me parece que es una regla elemental. A ver, yo teniendo, sí, en línea con tu puritanismo, no sé, es que aquí con su no puritanismo. Con su no puritanismo. No, yo lo que haría, sí, desde luego que se lo pague él, está clarísimo, pero sí, si de verdad quieren que lo pague el Estado, que me pongan una casilla en el IRPF donde ponga amigas de Ábalos. No les des ideas, me parece bien. Juan Antonio, no les des ideas. Que no les des ideas. No, oye, si quieren, porque para que empecemos a pensar si eso ya es válido, bueno, que vayan poniendo casillas, pero que me lo cuenten, que me lo cuenten. Que pague, que sea voluntario. Que sea voluntario. Oye, mira, pues quiero darle a la amiga de Ábalos. No, claro, exactamente. Quiero darle sí o no a la amiga de Ábalos. Otros fines sociales. Porque es que, de verdad, es que a lo tonto nos lo han quitado de una parte pequeñita de nuestro IRPF, la amiga de Ábalos. Es la falta de respeto. Aquí yo enlazo con lo que ha contado Alejo Vidal Codaras al principio a propósito de Ferrena de la Mora, esto que estaba contando Oscar Rivas, la presentación y tal, o sea, el concepto. O sea, el pensar que el erario público en realidad es botín a tu disposición. Es para ti. Hombre, bueno, por favor, o sea, eso, que en España eso tampoco era común hace solo 10 años, ¿eh? O sea, que esto es una cosa muy específicamente de estos tiempos convulsos que vivimos, que han llevado la inocencia, ¿verdad? Esto de las amiguitas de Ábalos, que las colocaba en empresas públicas, y, por cierto, en fin, hay algunas que, digamos, tenían pretensiones modestas, pero hay una que salía muy cara, porque hay una muy barata. 1.500 la última es barata, son 1.000 euros. De menos de 1.000 o de pero oye, 1.500 euros diarios, esto ya... ¿Cómo diarios? ¿Cómo se dice? Es de alto standing. Sí, era por viaje, yo creo que era por viaje. ¿Diarios? De alto standing. Yo creo que era por viaje. ¿Diarios? Era diarios. Sí, pero era por viaje, ¿no? Yo creo que era por viaje. Creía que eran mensuales. Pero Juan Antonio, ¿en qué mundo vives? Pero además reclamó. Yo estaba asombrado. Reclamó subida de sueldo. Sí. O sea, esta es más modestita, son 1.000 euros y tal, pero oye, nos llama la atención los pigonazos que tiene este hombre. Eso es la erótica del poder, ¿no? No, pero fijaos que, aparte de que es una cosa como muy cutre todo, es cutre. Es un síntoma más de la degradación institucional que nos ha traído esta gente, ¿no? Es decir, es que yo si fuera Ábalos no podría ir por la calle, se me caería la cara de vergüenza. Pero no la tiene. Oye, ¿No os acordáis cuando... Perdón, no tan última hora, noticia relevante en el contexto en el que estamos. Manos Limpias, que era parte de las acusaciones particulares personadas en el caso, consideran que la puesta en libertad de Víctor de Aldama es un escándalo. Exacto. Y ante el escándalo de la libertad de Víctor de Aldama, por el juez Santiago Pedraz, Manos Limpias va a emprender acciones penales contra el referido juez, dado que la resolución, a juicio del sindicato, Manos Limpias, es presuntamente ilegal y delictiva. Asimismo, añade la nota, Manos Limpias investigará qué intereses espurios de Fiscalía y del juez han motivado la libertad de un imputado con alto riesgo de fuga, recordemos que es lo último que ha dicho aquí Marta Castro, y riesgo también de destrucción de pruebas. Bueno, pues esto es... Lo hemos dicho, hay 50 o 70 millones fuera de España y es un señor al que el fiscal le deja en la calle para que tranquilamente se largue o le den un regalo por ahí para que se quede fuera y no vuelva nunca más y no tenga que decir nada de nadie. Me parece muy bien. A ver, el otro riesgo es que te metan un tiro también, ¿eh? Y también, sí. O sea que yo de verdad lo digo, no lo descartaría. Hay que protegerle, Creo que hay que protegerle, es decir, con todo lo que está tirando la manta. Pero si le dejas en la calle, que la va a tirar. Si le dejas en la calle no le proteges, o sea, le puedes proteger en la cárcel. Por eso lo digo. Ya se acabó de proteger, es decir, aquí todo. Estamos en Argentina. Es una maniobra extraña, sí. Sí. Y viniendo de Pedraz, que también tiene su aquel, ¿eh? Hay quien lo pone en relación con este anuncio de Bolaños, creo que fue la semana pasada, de esta nueva, no sé qué rango legal tiene, norma que va a privilegiar, a favorecer a los que denuncien casos de corrupción.
algo que ellos inventaron para indultar al señor que denunció en su día a la Gürtel, ¿verdad? Y que efectivamente, bueno, pues a partir de ahora es una especie de héroe de la República y que, bueno, en realidad pues es lo que se le puede aplicar exactamente, calcado el modelo, a Aldama. Es alguien que ha denunciado un caso de corrupción, alguien a quien en su día efectivamente se le dijo por parte del PP, pues por ser un delincuente, que si estaba tratando de defenderse, que si eran argumentos, ¿no? Y que finalmente, ¿usted cómo acaba el asunto? Bueno, pues mira tú por dónde, o sea, que todo esto haya pasado en el entorno del 20N no deja de ser altamente sugestivo. Porque da la impresión de que hay como algo flotando, ¿verdad? Hay algo flotando en el ambiente que hace que al final se vuelvan contra ellos. Sí, porque vamos a ver, si él ha llegado a un pacto con el fiscal, en el sentido de yo confieso y tengo una reducción de pena, bueno, vale, pero cuidado, soltarle tiene muchas interpretaciones, ¿no? Claro. Y no todas santas y buenas. Y luego hay un pacto con el fiscal, pero no hay un pacto con el Partido Socialista. Hay un pacto con el fiscal, pero no ha hecho un pacto de callarse con el Partido Socialista. Es decir, que si tú lo sueltas, ahora lo que quieren es o que le pase algo o que se largue corriendo y no diga nada, ¿no? Porque no ha hecho pacto. En definitiva, el pacto es este. Te dejamos salir y ahora tú te callas porque te vas o porque te pasa algo. No lo creo, ¿eh? Esparza, en un primer momento ha hablado de los cupos, que me parece una cuestión esencial. Con todas las vías que ha abierto, de la que va a salir, sí. La impresión que da es que él se quiere quedar aquí a tirar. Sí. Y ahora me imagino que empezará un larguísimo proceso en el que él tratará de hacer la figura del dentista, ¿verdad? O sea, del paciente del dentista, quiero decir. No nos haremos daño, No nos haremos daño y a ver esto lo que aguanta. Oye, y las presiones que le pueden hacer los interesados en cuestión dinero, regalos y demás son enormes. Ahora está libre, es decir, puede sufrir tales presiones que cambie su opinión respecto a soltarlo todo, ¿eh? Pero Juan es que ahora está libre y es sujeto a presiones. Lo que ha demostrado es que no iba de farol. No, pero claro, a ver qué puede sacar. Nadie ha hablado tanto como él en toda la democracia. Cuidado que ahora ha salido, claro, pero ahora sale y ahora puede sacar cualquier cosa de toda esta historia. Ahora le han dado una oportunidad más. No, bueno, pero ahora le ha dicho ante un juez una serie de cosas y el juez debe decir, bueno, esto que dijo usted, deme la prueba. Sí, que si no vuelve a la cárcel. Y a mí me parece importante también el orden de los factores, que en este caso sí altera el producto. Él ha empezado muy fuerte. Es decir, yo he estado viendo el orden y ha empezado con Sánchez. O sea, no se ha callado nada. No. Y creo que no ha sido por casualidad, francamente. Sí, es tremendo. Bien. ¿Y qué recorrido le dais? ¿Qué va a pasar ahora? Fíjense que hemos acabado con lo de Torrente, digo, lo de Ábalos, que ahora parece pura pequeñísimo detalle menor, en fin, una cosa sin importancia. No, el tema Aldama ha sido lo último, digamos, que ha causado ese revuelo y tal, pero recordad que viene ya Sánchez de un recorrido lleno de tropiezos de mucho calado, ¿eh? Yo, fíjate, no quiero hacer wishful thinking, ¿no? Pero yo creo que Sánchez empieza a oler a cadáver político. Yo creo que sí. Yo estoy totalmente convencido. Da toda la sensación, pero yo siempre desespero. Es más, con una oposición, y concretamente el PP, asesorado por mí, ya estaría Sánchez. Pero la única condición, volver a la política, para que se cumpla eso, esta noche, ¿eh? No, yo más que nada es que cuando veo estas cosas, yo no quiero ser oportunista. O sea, cuando veo estas cosas se me enciende la sangre porque me da ganas de decirles, oye, mira, esto se hace así. Pero es verdad que, los partidos que son socios del gobierno tampoco pueden tolerar tanto porque pueden tener un cierto coste por parte de sus votantes. Para que vuestra teoría funcione, uno de sus socios tiene que salirse. ¿Y cuál va a ser? El PNV... Tiene que salir uno. Si no se queda corrupto o no corrupto, se queda. Pero para que acepten eso, nunca lo aceptarán. Si Feijóo dice, vamos a abrir una nueva etapa y yo sustituyendo a Sánchez, eso no tiene recorrido. Pues entonces no se van. Tiene que decir, vamos a hacer censura para convocar generales. Y si se hacen elecciones generales ahora, Sánchez
les será imposible formar gobierno. Yo creo que son piña y que va a ser muy difícil. Esto es como un átomo de hidrógeno, son piña. Para separar a estos tienes que tener tal fortaleza y tienen que pasar tales cosas para que estos rompan la coalición. Esto se rompe en el momento que los socios ven que aguantar a Sánchez tiene para ellos un coste político insuperable. Claro. Señores, hasta aquí hemos llegado y ya veremos lo que ocurre. Mañana más gato de Dios. Juan Antonio de Castro, Oscar Rivas, Alejo Vidal Cuadras, mil gracias a los tres por estar aquí esta noche y a Marta Castro, que estará ya durmiendo, esperamos, también gracias infinitas por habernos acompañado hora y media para destriparnos un poco lo que ha pasado hoy en los juzgados. Que descansen, mañana más.